Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directo. Y estamos avisando a tus seguidores de que has comenzado a transmitir un vídeo en directo. Venga, pues, Instagram está en ello, está avisando a la gente. Ay, hoy, bueno, si habéis seguido mi canal de YouTube hace un tiempo, si habéis seguido mis cuentas de Cristal y Rama en general, sabéis que hay... ¡Y ya veo que se une gente! Bueno, pues eso, que este rato de charla es muy especial para mí, me hace mucha ilusión. No voy a mentir, estoy nerviosa. Te invito... no sé si esperar a recibir solicitud o invitar. Ahí va. Hola, recóndita, corazón. Gracias. ¡Qué rápido! Hola. ¿Qué tal, Andrea? Ay, bien, bueno, ya estaba diciendo que estaba Ya, nerviosa, ya, así ya, ya que... te he escuchado, ya te he escuchado. Nada, los nervios del directo, pero esto se pasa rápido. No te preocupes. Esto es tontería, pero es verdad. Cada vez que haces una cosa de estas, dan nervios. Sí, un poco. Dan nervios. Bueno, a ver, no sé ni por dónde empezar. ¿Por dónde podemos empezar? Pues por el principio, siempre es bueno empezar. Suele ser una buena opción. Sí, Es que no sé si alguien que vea este directo o vea el vídeo después no va a saber quién es Wolf Forest o no va a saber quién es Naturnia. No sé qué hacéis con vuestra vida si no lo sabéis, pero vale. Es lo que estaba diciendo antes, ¿no? Si alguien ha visto mi canal de YouTube desde hace un tiempo o mis redes sociales de Cristal y Rama, ya sabéis que soy muy, muy fan de Naturnia. Voy a intentar controlar a mi fangirl ahora mismo un poco. Respirar hondo. Pero sí, o sea, para mí Naturnia, mira, eso es un buen comienzo. Y luego lo podemos desarrollar un poco más con lo que hablemos hoy. Pero básicamente para mí Naturnia es un portal, es un recuerdo de ese portal, pero también es literalmente ese portal a la magia, al mundo mágico. Pero la de verdad. Y luego entraremos en un rato en estos pequeños matices de diferentes tipos de magia, que todos están muy bien, todos son muy aceptables, muy útiles y todos están muy bien. Pero sí, o sea, cuando descubrí Naturnia, que la verdad es que ya ni recuerdo cómo, porque es de estos túneles de YouTube en los que vas buscando cosas y de repente ¡pum! Aparece una cosa y caes en ese maravilloso, en este caso, túnel o bueno. Pues descubrí Naturnia y fue, pues eso, enamorarme directamente. No solo de la calidad audiovisual, obviamente, que es tan evidente, o sea, es la calidad que tiene es tan evidente, la forma en que lo escribes, la forma en que está todo plasmado, articulado, que para mí es algo muy importante, cómo están articuladas las cosas, porque la forma en que lo dices es importante, puede llegar mejor y a más gente. Entonces es muy importante y eso está ahí también, la calidad. Y sobre todo lo que me sorprendió es en estos temas que tú tratabas en Naturnia, o que tratas, pero desde el principio, o sea, más desde el tema de los elementales y ese tipo de magia, no es simplemente fantasía. O sea, no está expresado solo como es folclore, son cuentos. No, hay algo más. O sea, es real, pero articulado de una forma que todo el mundo puede conectar con ello, incluso aunque empiecen a tener estas como... No creo en ello, pero, que es muy típico, es no creo en ello, pero voy a verlo. Pero quiero ver un poco más, pero a ver cómo me lo explican, a ver si me convencen, que eso a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Es como, no creo, pero quiero que me lo expliques de forma que me lo crea. Y creo que ahí Naturnia tiene muchísimo valor, porque es una gran herramienta en ese sentido. Estoy hablando mucho nada más empezar. nada. Vale, Así te le voy a dar la sueltas. vuelta a la pantalla ya. O sea, esto va para ti, pero ya, por cierto, hola y gracias a todos los que vais entrando, que voy viendo nombrecitos por ahí. Bienvenidos a todos. Bienvenidos, muy bienvenidos. Muchísimas gracias. Y los que lo estáis viendo después. Vale, lo primero que tengo aquí apuntado para lanzarte es retrato de Walt el niño. Ya que hablamos de la llamada del niño, ¿no? Y de la importancia de esa llamada, que es lo que vamos a hablar hoy.
¿Cómo era el niño Walt? Lo que quieras Pues compartir. siempre he sido un niño muy, no sé, muy creativo. Siempre me ha encantado pues todo lo que tiene que ver, todo lo relacionado con el arte en todas sus formas. Em, bueno, para que te hagas una idea, bueno, pues por ejemplo, pues temas como la pintura, la música, etcétera, la escultura, siempre me ha fascinado, desde hacer figuritas con plastilina, a hacer, bueno, iba a clases de pintura, he pintado el lienzo, o sea, todo el mundo audiovisual se me despertó con 12 añitos, 11 años, 12 años, y fue un poco así, o sea, llevo desde entonces y he sido siempre muy autodidacta, es decir, pues eso, todo lo que sé, o sea, ha sido, o sea, pues eso, autodidacta y buscándome yo la vida para aprender, que quizás a lo mejor no es el... Bueno, hay muchos caminos para poder aprender cosas. A mí me encanta porque sí que es cierto que a lo mejor no aprendes de una forma ordenada, ¿no? Empiezas a lo mejor, pues vas rellenando huequecitos, pero a mí me fascina porque el aprendizaje lo veo desde la practicidad. Entonces, porque muchas veces el aprendizaje está enfocado a, tienes que aprender primero esto, ¿no? Muy teórico, pues hasta que lo aplicas. Y yo aprendí a base de la práctica, ¿no? Y eso en todos los campos. Y en el audiovisual, pues, por ejemplo, igual. Luego, pues, por ejemplo, desde el mundo del espectáculo también se abrió ante mí, me fascinaba de pequeño, bueno, con 7 años se me daban muy bien las imitaciones, empecé a hacer voces y desde entonces uno de mis talentos ocultos es que soy un gran imitador. De hecho, en Naturnia, o sea, toda la parte de locución o de doblaje que aplico, pues toda esa técnica también que he ido desarrollando a lo largo de los años a partir de esos inicios como pequeñito imitador, ¿no? Luego, el mundo de la magia, del ilusionismo, se me despertó pues eso, con 12 años. O sea, la amiguita del espectáculo venía desde eso, desde niño, desde que tenía 7. Luego con 12 fue cuando se me abrió ese mundo del ilusionismo y bueno, fue brutal el clic que me hizo en la cabeza todo eso. Que si luego si quieres hablamos de todo esto porque creo que hay mucha chicha ahí. Quizás mi historia es como un poco no usual o de la forma en la que he llegado a todos los temas a los que trato, ¿no? Pero el otro día reflexionando, ¿no? Un poco lo que estuvimos hablando nosotros por mensajes, me hizo reflexionar mucho porque dije, no he llevado un camino como o sea, pues es un poco atípico, pero digo, pero tiene un sentido. O sea, porque muchas veces como que no le llegaba a encontrar un sentido, digo, no sé, acaba un poco aquí, pero digo, no, sí, todo tiene un sentido. Y digo, es verdad, digo, todo, o sea, desde que soy niño, o sea, toda mi vida ha ido girando en torno a la magia como concepto en todas sus ramificaciones, en toda su diversidad como concepto, ¿no? Y eso, o sea, fue curioso, ¿no? Un poco reflexionar sobre ello. Pero sí, o sea, de niño eso ha sido siempre muy despierto, muy maduro para mi edad. Yo siempre digo que pasé de la infancia, eh, pues eso, de ser un niño a un adulto sin pasar por la adolescencia, pero no por nada, sino que siempre he sido un niño bastante maduro para mi edad. Entonces, siempre me ha pasado que no me solía sentir identificado con los niños de mi edad. Entonces es como que iba un poquito más allá. De hecho, me era muy gracioso, ¿no? Porque yo que sé, en las típicas fiestas de cumpleaños pues eso, con los amigos, era muy gracioso porque, bueno, pues muchas veces me acercaba y me ponía a hablar con los padres porque me parecían más interesantes las conversaciones que ponerme con los propios compañeros del colegio. Y entonces creo que eso es un poco una imagen interesante sobre lo que soy ahora porque, pues eso, pues eso, me veo muchas veces que digo, si es que soy un viejito en un cuerpo de joven, ¿sabes? Que digo, No bueno, sabes qué estás haciendo. Te estoy escuchando y me estoy viendo a mí yo reflejada. solo espero que cuando sea viejito me eche menos edad, ¿sabes? Yo solo lo único, ¿sabes? Que se dé la vuelta eso. Pero sí, o sea, de niño he sido eso, un niño muy, muy enfocado a todo lo que tiene que ver con la creatividad, el mundo de las artes, pues eso, fascinado por la magia en general de la vida. Luego hablaremos, pero pues, cosas, proyectos en los que estoy ahora metido, ¿no? Relaciones, por ejemplo, con lo que hablamos de Papá Noel o de los Reyes Magos, para mí, o sea, volvemos otra vez a retroceder en la infancia. O sea,
son momentos que marcaron mi vida y que es como vuelvo otra vez a ellos. Qué curioso, es como vuelves otra vez a ellos. Y con Natura es exactamente igual. Es, después de también muchas experiencias vividas, poniendo todos los conocimientos al servicio también del proyecto. Bueno, Natura empezó como un canal para niños, aunque luego ha evolucionado a lo que es ahora, ¿no? Pero es eso, es gracioso de cómo vuelvo otra vez a la infancia, ¿no? Y sobre todo a intentar, a lo mejor es porque como veo que yo a lo mejor tengo tan despierto mi niño interior que al verlo en los demás, que muchísima gente no lo tiene, es como que instintivamente me sale el intentar, a través de lo que hago, que la gente pueda ver un poquito más allá. Lo que comentabas tú también de Naturnia. Yo siempre digo que Naturnia es como una cebolla, tiene muchísimas capas, un poco citando a Shrek, Jazz, ¿no? Em, tiene tiene muchas capas. Y una persona a lo mejor que no se sienta completamente, o sea, absolutamente con nada, puede verlo y le puede decir qué bonito, qué interesante. O sea, qué interesante, qué bonito este mundo de ficción y de fantasía. Pero ahí depende también del que lo está viendo, hasta dónde puede leer, ¿sabes? Obviamente, o sea, yo cuando creo el contenido para mí tiene todo muchísimo sentido y me encargo de que, pero lo intento hacer una... Ay, mira, de verdad, ¿eh? Instagram, no, ¿eh? Bueno, segunda parte. Volvemos. Vamos a dar un momento para ver si la gente se puede ir uniendo. Hola, Eva, muchas gracias por volver a entrar. Ay, mira, de verdad, hola, Recóndita. Instagram, esto no se hace. ¿Qué quieres, que me dé una taquicardia? Vamos a esperar un poco a que la gente se vaya uniendo, a que Walt pueda volver, que estamos por ahí hablando por privado, pero... Ay. Hablando de energías y cosas bonitas, ya sabes, si es que esto es una sobrecarga de amor. Esto es una sobrecarga de amor. Entonces, claro, pues Instagram a lo mejor pues no puede con todo. También supongo que hay que entenderlo. Ay. Muchas gracias, Recóndita, corazón. Gracias. La verdad es que estaba tan centrada en el directo que no he mirado el número exacto de personas que había, pero estoy segura de que eran más de las que suele haber en mis directos. O sea, gracias a todos. Gracias a todos los que habéis entrado, si volvéis a entrar o lo veis después. Ay, me da un poco de rabia, pero va a tener que ser por lo menos en 2 partes. Hola, muchas gracias a los que entráis. Allá vamos con la segunda parte. Vamos a esperar un poco a ver si Walt vuelve. Creo que no lo he visto entrar. Espera. Porque sí que me salía la opción. No esté, a lo mejor se le lanzo la invitación. Ah, vale. Sí, estaba esperando. No, porque estaba esperando que la aceptases. Sí, qué rabia, es que estaba hablando y de repente he visto que te habías quedado en pausa y bueno, yo he terminado como en plan de, bueno, voy a terminar por si acaso, pero claro, luego he visto que nada. Pero bueno, no pasa nada. Pues volvemos otra vez. Que es mucha energía para Instagram, ya, entonces claro. Se colapsa. Bueno, estábamos hablando... Sí, yo estaba pensando, mientras contabas todo esto... Uy, espera, los cascos, no sé si es que hay que volver a... Yo voy a probar. A enchufar. A veces hay unos problemas con los ecos que yo no sé solucionar, salvo quitar los auriculares y volverlos a poner. Así que, bueno, parece que... Nada, que estaba pensando mientras te describías, ¿no? De pequeño y de pre o adolescente, que me veía muy reflejada en el sentido de toda la afinidad, bueno, lo de ser un poco... Yo siempre me he descrito como una abuela en el cuerpo de una niña, también. Siempre me llevaba mejor con los adultos, también es verdad. Además, te pone en una situación muy extraña, porque acabas teniendo un poco como amigos de todas las edades, aunque o sea, sí, más pequeños de tu edad y más mayores, y al final supongo como que estás en tierra de nadie. Pero bueno, sí, la afinidad con todo lo artístico... Autodidacta. Lo autodidacta, ese me ha parecido un punto buenísimo, porque creo que eso, no sé por qué, pero creo que eso es importante. De alguna forma eso es importante. Yo creo que para la gente que a lo mejor puede que parte de nuestra misión sea un poco romper moldes y
También cuando hablabas de Naturnia, creo que también va, no solo Naturnia, porque haces muchas más cosas, que por cierto, no abarcas casi nada, ¿eh? Casi no abarcas desde siempre, pero bueno, crear puentes. O sea, lo que estás haciendo con Naturnia, de hecho, es crear puentes. Es, no solo es que tengas ese niño despierto, es que eres capaz de volver atrás y recuperar de una forma muy clara esa esencia de la inocencia, de la ilusión, de esa parte de la infancia, que, ojo, no es inmadurez, no es infantilismo. O sea, es esa conexión que aún traemos cuando bajamos al principio, cuando encarnamos. Esa conexión que todavía está. Esa fascinación por la vida en todo su esplendor. Es la fascinación, o sea, un niño se fascina por todo. Yo siempre digo, ¿qué ha ocurrido para que los niños nazcan queriendo ser astronautas de mayores y acaben queriendo, y cuando son adultos quieren ser funcionarios? Algo ha pasado entre medias. Algo ha pasado. Algo ha pasado. Hay muchas capas de sombra que podríamos hablar, pero en principio yo creo que no es, en principio, de lo que estamos un poco tratando aquí. Yo quería ser paleontóloga, fíjate, de pequeña. Lo que pasa es que luego aprendes lo que realmente significa el trabajo y dices, a lo mejor algo un poco más asequible, algo más cómodo. Pero sí, bueno. ¿Por dónde podemos seguir? Quizá entrar ya al tema del ilusionismo, a lo mejor, de ese entrar en la conexión con eso y al fin y al cabo, pues, es que lo comentábamos por privado, tú has dicho que te hice reflexionar, pero jo, a mí también. Quiero decir, yo te planteé un punto que para mí era a lo mejor un poco controvertido, porque yo me doy cuenta de que en los últimos años me he vuelto un poco radical en cuanto a hay cosas, y claro, yo las veo desde el juicio al mundo adulto. Tú lo ves desde el punto de vista de, no, pero es que esto es un canal de conexión, que yo no había visto así. Entonces, claro, cuando me lo dijiste fue como, clean, digo, vale. Ojo, a ver, Sí, que yo también soy muy crítico con el mundo adulto. Es gracioso porque siempre, muchas veces, hablo de los adultos como si fuesen entes distintos a mí, ¿sabes? Pero porque tampoco me identifico. No porque no tenga madurez, porque es que es lo gracioso. La definición de los adultos, no sé, yo me considero una persona mucho más madura, siendo mucho más joven que muchísimos adultos. Entonces, aquí lo que hablamos de adulto, esto que se pinta también como madurez en la sociedad y demás, creo que difiere mucho de lo que realmente es. Pero bueno, ese es otro tema a tratar. Sí, ahí entran mecanismos de defensa, heridas, cinismo, ¿no? todo Y eso. lo que parece y lo que realmente es. Si partimos de eso, pues en qué hemos basado y en qué ha crecido toda la sociedad, en cómo la hemos construido, ¿no? Pero me parece muy interesante el tema y si quieres un poco lo podemos desarrollar. O sea, y entiendo perfectamente un poco si quieres poner un poco a la gente o sea, para que sepan de qué es el tema que planteaste, pero para mí me parece muy O sea, interesante. vamos directamente. De Papá Noel por la calle, cuando con 12 años, es Sí, verdad, ahí me había quedado. Pues sí, con 12 años, para que veas, pues yo de pequeño, con todo lo que habíamos hablado del poder de la magia del ilusionista que pasa de ser un espectador de la ilusión a ser un generador de ilusión, y que sacrifica su ilusión para dársela a los otros, pues ahí estaba de cuando descubrí el secreto, todos estos asuntos, con 10 años, pues eso, con 12 yo recuerdo de ir con mi madre a comprar un traje de Papá Noel y caracterizarme de Papá Noel e ir por la calle repartiendo caramelos sintiéndome Papá Noel. Claro, lo gracioso es en que en mi cabeza fue muy gracioso porque me encontré con un vecinito, pues que era un niño pequeño, y la madre dijo, mira, si es tu vecino y tal. Y yo decía, no, yo soy Papá Noel. Y yo, ofendido. Perdona, ofendido, ¿cómo te atreves? en plan, vamos a ver, con lo bien caracterizado que estoy, ¿cómo puedo decir eso? Claro, yo en mi cabeza no estaba la ecuación de que yo era un niño de 12 años disfrazado, ¿sabes? Lo bueno es que ahora ya de adulto sí que puedo hacerlo y de hecho lo hago. Eso es una de las cosas que tampoco he contado mucho, pero lo hago. O sea, que eres Papá Noel. Totalmente, soy él en persona. Y de hecho, pues eso, justo pues tenemos que hablar, porque hace unos años que no... Bueno, da igual. Que no pase por tu casa. Ya lo hablamos luego.
pero me has escrito la carta. Es que luego venimos aquí todos a pedir, pero luego la carta no se escribe. El ritual hay que hacerlo, ¿eh? Primero se escribe la carta, luego hay que esperar y luego a ver. Claro, no podemos quejarnos si no hemos respetado desde el principio el ritual. Así que reclamaciones, por favor, al Departamento del Polo Norte correspondiente. A mí déjenme. A mí yo problemas tengo suficiente con hacer ese viaje tan largo por todo el mundo repartiendo regalos, sí. Pero, Eso es verdad, verdad. pero, pero bueno, hablando un poco también de lo que comentabas, si quieres, volvemos a retomar para que quede grabado por lo menos. Yo ya no sé quién soy, o sea, que lo que quieras. Si quieres plantear lo que me habías comentado de ese confrontamiento que tenías tú dentro con este tema. Yo ya no sé lo que tengo, gracias a Instagram, ya no sé lo que tengo. Bueno, no, pero sí. No, pues a ver, lo que yo le había planteado a Walt es que yo tenía esta especie de división interna de que entiendo, y de hecho lo que estabas diciendo tú antes, los adultos crean un mundo de ilusión para los niños, que lo que decíamos, no solo es para los niños, es también para ellos mismos. Porque yo creo que ellos están compensando su desilusión y su pérdida de la conexión con esa ilusión a través de proyectar, como de salvaguardar la inocencia y la ilusión de los niños. Y es todo muy bonito, está muy bien, mientras dura. Pero luego, en un momento dado, esos niños, cuando crecen, se van a tener que enfrentar, y yo, esta es también enlazando con mi teoría de por qué la adolescencia, aparte del tema hormonal, que vale, que sí, que eso estará ahí, no te lo niego, pero la adolescencia es un tránsito tan difícil porque es salir de la ilusión de la infancia y tener que entrar por fuerza, sin elección, entre comillas, o eso es lo que nos hacen creer, en el mundo adulto. Entonces, esa fosa que nos encontramos en medio y que muchos caemos un poco ahí, en ese cinismo, al descubrir que toda esa ilusión, pues que era un poco una pantomima, un truco de magia. Y un poco era eso, o sea, cómo mantener la conexión con esa apertura a lo imposible. Claro, un poco retomando el tema que comentaba, yo, por ejemplo, me enteré del secreto con 10 años a través de una profesora, que creo que es de las peores formas que te puedes enterar, ¿sabes? Fue una cosa, me llevó una desilusión tremenda, pero fue sobre todo esa rabia tanto más por la profesora que por el ¿no? Al principio, pues, obviamente, pues eso pero luego fue como, Dios mío, cuando luego me enteré, es en plan, ¿qué me estás contando? O sea, que además es que si haces el análisis como todavía superior, que hay nada mejor, o sea, que un ser que va por todo el mundo repartiendo regalos, qué cosa tan maravillosa y superior que tanta gente se ponga de acuerdo en hacer eso en cada casa. O sea, es brutal. O sea, si lo piensas dices, es brutal. Y hablando un poco del análisis de cómo se perpetúa el rito. Si el rito, porque eso no deja de ser un rito de el niño que envía una carta, que luego espera hasta la noche, acostarse con la ilusión y la emoción de saber que alguien mágico va a entrar en su hogar y va a dejar regalos, y luego por la mañana se despierta y ve que esos regalos están ahí. Si fuese una tontería, si fuese una cosa banal, si fuese una cosa superficial, si no tuviese ningún tipo de sentido, y aquí hablamos ya de más conciencia, no hubiese permanecido en el tiempo, hubiese desaparecido. Incluso los adultos, muchos, pues obviamente, lo que les mueve es que saben la ilusión que genera eso. Pero entiendo, ¿no? Esa doble línea entre, ya, pero es que es una mentira, ya, pero es que es un decoro a un ritual, es el decoro de un ritual que trasciende todo eso, que es un generador de ilusión. Es lo que hablábamos, cuando en alquimia o en rituales más religiosos está pues toda esa parafernalia, entre comillas, que es lo que acompaña el ritual y lo que hace que el ritual sea un ritual. Eso no es lo que provoca la magia o la alquimia, sino es el acompañamiento que se hace para que eso, ¿sabes?, tenga un sentido, tenga un simbolismo y un significado. Entonces, es eso, si fuese una tontería,
no se hubiese replicado, no se hubiese extendido por todo el mundo con distintos seres mágicos, ¿no? Y mitológicos que se han mezclado. Hay muchísimas tradiciones también, hay muchísimo alimentado del folclore de cada país. Y eso es fascinante. Yo te digo, me ha gustado, o sea, últimamente pues me ha dado por investigar y por entender la profundidad de todo esto y es fascinante. No hay mucho porque tampoco se ha investigado como se tenía que haber investigado, pero es muy fascinante todo lo que he podido encontrar relacionado con ese significado, eh, relacionado con todo esto. Y luego lo que hablábamos de estos seres mágicos, arquetípicos, no dejan de ser unos referentes para los niños. Son la muestra de que lo imposible es posible. Claro, esto que digo lo hago desde el análisis del adulto, porque para el niño no hay nada imposible. Entonces, partiendo de eso, estos seres muestran, pues eso, que lo imposible es posible. ¿Y por qué es tan importante también? Porque si te fijas, esto es el germen del pensamiento mágico, del desarrollo del pensamiento mágico en los niños. El, el tener la capacidad de eso, de pensar que no hay imposibles. Entonces, como no hay imposibles, qué curioso que ese pensamiento mágico es precisamente el germen que luego lleva a la creatividad. La creatividad es pensar fuera de lo común, es salirte de lo que han establecido y pensar en cosas nuevas para poder traerlas. Que eso además es la clave para la innovación. Mm. O sea, al final estoy pensando que en realidad es que es un círculo. Es Sí, no, decir, no, podemos analizarlo desde el adulto, o sea, desde, por ejemplo, mi crítica al adulto, a la hipocresía quizá también un poco del adulto, pero al final es lo que dices tú, o sea, no deja de ser, sea por el motivo que sea de la forma que sea, no deja de ser crear un canal para facilitar esa conexión. y Entonces, luego, y bueno, luego es los que eso, puedan que salvarse. sí, y no, y es, ¿qué más da? Es lo que decíamos antes, ¿qué más da la forma en la que se llegue mientras se llegue? Y luego es, por ejemplo, tú a lo mejor lo pasaste más mal o lo sufriste o te sentiste muy en lucha con toda ese cinismo o esa hipocresía. Puedo entenderlo, pero hay mucha gente que a lo mejor lo pueda pensar así. La cuestión está allá, pero ahora mira dónde estás. A lo mejor si no hubieses tenido eso, a ver, también te digo, el pensamiento racional es igual de importante que el desarrollo del pensamiento mágico. Es igual Sí. de importante, pero todo como en su justa medida y en equilibrio. Porque si nos vamos a lo racional y dejamos el pensamiento mágico a un lado, nos convertimos en adultos pues poco creativos, poco innovadores pues eso, y en una zona de confort completamente minúscula. Entonces, te digo, esto para mí tiene una profundidad y de hecho desde que me planteaste el tema lo he estado reflexionando y digo, es que tiene mucha más chicha de la que nos pensamos. O sea, es eso, es que el pensamiento mágico es lo que permite que el niño que luego va a ser adulto sea un niño o un adulto creativo y que a su vez va a permitir que sea un adulto que sea capaz de innovar. Y luego hablamos, si ya nos metemos en racionalidad o en la ciencia, ¿no? Que es la nueva religión, que es esa base de la racionalidad y es lo único existente, eh, la ciencia, dentro del campo de la investigación, eh, si no tienes creatividad e innovación para pensar en nuevas fórmulas, no puedes crear nada. Y luego es otra Y cosa, también y esto también, hay mucha teoría que es sí, básicamente, pues, sí, pero abrirse mira, a opciones. te pongo un caso también por ejemplo, con los fabricantes de juegos de magia. Hay profesionales que se dedican simplemente a construir e idear juegos de magia, ¿no? Esos artesanos, esos creadores de juegos de ilusión, lo que hacen es pensar en un efecto, que es lo que, o sea, fíjate cómo se empieza. Piensan en qué es lo que quieren provocar en la gente, ¿no? Un asombro, yo qué sé, tienes una botella de cristal, pasas las manos y desaparece. Esa es la base, es decir, partimos de ahí. Eso es lo que quiero que ocurra. Y el artesano tiene que pensar e idear la fórmula de poder llegar a crear eso. Que el espectador cuando vea eso sea lo que vea. Y vea simplemente eso, que hace así y desaparece. Pero claro, detrás lleva un trabajo
brutal. Que luego, obviamente, el mago tiene que poner en escena, ¿no? Pero ya solo el hecho de inventarlo tienes que ir para atrás de, vale, ¿cómo puedo llegar hasta ahí? Es como, como cualquier invención. Se Ujú. piensa en un problema y se le intenta dar una solución a través de un proceso creativo e innovando. Y eso se provoca, o sea, y ese método de búsqueda es creatividad pura. Es la base de ese pensamiento mágico, el pensar en lo imposible y hacerlo posible. Esto es como cuando se inventó el coche, ¿no? Y decían, ¿no? El señor Ford, que decía, bueno, se dice mucho en el mundo de la innovación tecnológica, ¿no? Bueno, en el mundo de la innovación en general, que dicen, no, pero tú has preguntado a la gente qué es lo que quiere. Y en el caso de Ford decía, pero cuando inventó el coche, dice, ya, pero es que si hubiese preguntado a la gente, me hubiesen dicho que querrían un coche de caballos más rápido, Claro. pero sería bueno, un carro de caballos, ¿no? Pero no entenderían un vehículo movido o sea, independiente sin una tracción animal, ¿no? Y eso es salirte bueno, como se dice en inglés, el out of the box, que es el salirse de la caja y pensar fuera y el buscar una solución a eso distinta a lo que ya existe. Es muy difícil el proceso creativo, el proceso de innovación. Bueno, no es que sea difícil, es que lleva muchísimo tiempo y o sea, mucho trabajo hasta que das con una solución. Pero es como cuando Edison inventó la bombilla y dice, no, dice, señor Edison, usted ha tardado, ha hecho 900 intentos. Dice, no, he encontrado 900 formas distintas de cómo no inventar una bombilla. Pero la he encontrado. Pero sé cuántas 900, sé que no. Pues, y si te fijas eso, la base de esa creatividad, de esa innovación, es el pensamiento mágico. Todos esos niños que crecen pensando, aunque, te digo, aunque lo pasen mal por esa desilusión, luego depende también del tratamiento que se hace en la familia respecto a ese tema. Porque es eso, hay muchas familias que luego, pues, es como luego les hacen partícipes y cómplices de ese generador de ilusión a los otros niños que están en la familia. Y para mí eso tiene muchísimo más valor que el hecho en sí. O sea, que esa ilusión, porque es que es igual de ilusionante, o yo por lo menos me sigo ilusionando de la misma forma. Yo cuando Yo creo que voy a también eso, hay un factor muy grande de destino. O sea, también no todo el mundo tiene la misma base, es verdad, no todo el mundo tiene la misma personalidad, no se lo toma de la misma forma. Fíjate, ayer me dio por, un poco saliéndome de esto, pero me dio por, acabé viendo series y películas de superhéroes y entonces me di cuenta que en la preadolescencia, o sea, de la infancia a la adolescencia, yo tenía cierta afición por los cómics y por los superhéroes. Y pensé, claro, es que hay una rama de los cómics de superhéroes que es muy galáctica, muy cósmica. Y ahí fue donde me di cuenta, esa fue mi conexión. Esa y mi atracción por todo lo esotérico, misterioso, espiritual. Es otro tipo de conexión con lo imposible y con la magia. y es nuestra es nuestra mitología actual. Mm, Me hace mucha sí, gracia cuando la gente critica a los superhéroes, es en plan, pero si es que es lo que, o sea, son los arquetipos de ahora. ¿Por qué? sí. ¿Por qué el cine de superhéroes en estos últimos años ha tenido tantísimo calado? Además de porque se ha hecho como un tratamiento más maduro, ¿no? No tan banal, tan superficial sobre estos temas. Entonces eso le da como una trascendencia más humana a esos superhéroes que a la gente le engancha. Pero obviamente, o sea, pero hay algo que tiene que trascender mucho más allá de eso, que es mucho más profundo. Y es esa conexión con los arquetipos de lo imposible, de que hay cosas que pueden ser posibles, de que el humano en todas sus potencialidades desarrolladas puede conseguir lo imposible. Y eso es cierto, y eso es una verdad como un templo. Y lo vemos constante, es como una reminiscencia que se queda ahí, que como que cala en todo lo que consumimos, en todo lo que vamos viendo, que leemos, y está ahí, es como un mensaje que sigue ahí, que sigue ahí. Y es Hay, como, y no nos para, ¿por qué conecta con la gente? Precisamente por eso, porque hay algo que decimos, no, esto de mucha gente que me hace mucha gracia, ¿no? Que ve películas a lo mejor de fantasía y dice, ay, qué bonito, ¿cómo me gustaría que ese mundo fuese real?
pero luego dicen, ya, pero... Y luego a lo mejor le planteas de temas serios, ¿no? Y dices, oye, pues es que mira, hay muchos, se han hecho estudios relacionados con pues otras dimensiones, ¿no? Otras realidades. Ah, ya, pero es que eso son unas tonterías. Eso son tonterías. Son tonterías, pero ¿cómo me gustaría vivir en ese mundo de ilusión? Y es interesante porque es en plan, no entiendo. Si tanto te llama, ¿por qué no paras a pensar de que a lo mejor puede haber alguna posibilidad de que eso sea real? Estudia e investiga sobre eso. Sí puede. Y así fue un poco también como se me veo todo ese camino relacionado con todo eso, ¿no? Eh, pero me hace mucha gracia ese enfrentamiento humano que tenemos de qué bonito los mundos de fantasía, pero bueno, es fantasía. Tengo Pero es una, fantasía. te voy a lanzar una cosa, porque me acaba de venir a la cabeza, un poco pensando en los superhéroes, en la nueva mitología, pero quizá también un poco puede formar parte de otros personajes mitológicos, fantásticos, como puede ser, por ejemplo, Merlín, o los seres elementales, seres mágicos. Creo que en parte también buscamos un salvador o una salvadora. O sea, sí es conexión con esa magia, con ese, o sea, con lo imposible, que no es imposible, pero creo que hay una parte de nosotros también que busca que alguien o algo venga a rescatarnos, que venga como a salvarnos. Y quizá Ujú. eso se ve más en el tema de los superhéroes, pero yo creo que en figuras también como por ejemplo Merlín o también una parte de nosotros ve todas estas figuras como algo superior a nosotros, como algo más grande que nosotros, más poderoso y que nos puede venir como a rescatar, cuando en realidad Ujú. no nos pueden rescatar. O sea, Fíjate, el tratamiento que hizo, por ejemplo, de todos estos seres arquetípicos que para mí, a su vez, tienen un pozo de realidad, ya no solo desde un punto de vista histórico, sino si nos ponemos a pensar en, pues, en otras realidades, eso está ahí. La cuestión es, por ejemplo, el tratamiento que hice en la serie de Avalon, si te fijas, fue un tratamiento completamente humano, bajado a tierra. Veías a los personajes viviendo emociones muy humanas y en sus peores momentos. Eh, pero creía que era importante precisamente eso, para que no nos quedásemos con la imagen idealizada, como se hace con todo, ¿no? Eh, Se idealiza porque concebimos, y queremos como algo inaccesible y es a lo que aspiramos, pero no nos damos cuenta que esos referentes a los que estamos son igual de humanos que nosotros. Mira, a mí una de las cosas que me ha fascinado, ¿no? De ese crecimiento, bueno, una de las, te voy a decir, la parte negativa de haber crecido es haberme dado cuenta de decir, bueno, ¿por qué a mí me habían dicho que cuando llegase adulto, no sé, iba a pensar que los adultos iban a ser más maduros y luego te encuentras pues con lo que hay, ¿no? Eso fue una decepción brutal. Pero por otro lado, luego al descubrir a personas a las que admiro y haber tratado, ¿no? De cerca, me fascinaba porque era, Dios mío, es que son igual de humanos que yo. Tienen las mismas dicotomías diarias, las mismas reflexiones, y a mí eso me fascinaba. Hay gente que cuando, yo qué sé, cuando tienes un ídolo y lo conoces, hay gente que se da decepción de, ¡ay, qué decepción! Y es en plan, no, perdona, decepción no, o sea, el que te has creado esa imagen ha sido tú en tu cabeza, una imagen idealizada. Pero yo, por ejemplo, lo veo al contrario. Yo cuando conozco a alguien al que admiro digo, ¡ay, increíble! O sea, increíble de que es igual de humano que yo y me fascina porque lo veo todavía más alcanzable y digo, jo, pues si esta persona ha llegado ahí, yo también puedo llegar. Claro, aquí os depende de dónde pongas el foco, pero, pero esto es un análisis muy interesante. Lo que dices con de los superhéroes, yo no lo veo tanto como que la gente lo tenga como referentes de algo como, pues eso, inalcanzable, o sea, casi religioso. Eh, eh, no creo que vaya tanto por ahí, sino yo creo que la gente conecta con esas historias porque tocan algo muy profundo, que es eso, es esa rama de que lo imposible es posible. Y en el fondo sabemos que es verdad, es una verdad tan poderosa que nos da miedo aceptarla y asumirla. Porque es que obviamente en el momento en el que aceptas que lo imposible es posible, eh, nos abruma también el sentido de la responsabilidad de saber que nosotros tenemos esa capacidad. Es como cuando la gente busca la divinidad en algo externo, y es en plan, pero eso es que en el caso de que Dios exista, ¿no? Y aquí, bueno, no quiero meterme en religiones y demás, ¿no? Y en temas, pero suponiendo que Dios existiese, eh,
y que es el creador de todo, llámese Dios, llame relojero cósmico, llámalo energía, como quieras. Eh, si hay algo que trasciende al ser humano y a la vida en general, una fuente que es generadora de toda esa vida, eh, ¿por qué lo vemos como algo externo y no somos conscientes de que nosotros somos parte de eso? Y por tanto, si somos parte de eso, esa fuente o ese Dios somos nosotros. Oh, cuidado, porque claro, en el momento en el que asumo que yo soy Dios, me refiero, cada uno individual somos parte de Dios o parte de esa fuente, de esa divinidad. ¡Qué sentido de responsabilidad! ¡Qué sentido de responsabilidad y qué fuerte el decir, ostras, pero entonces todo es posible! Ajá, sí, ¿Y qué he estado claro. haciendo hasta ahora? Uh-huh. Que va con lo de la El, responsabilidad. por eso también es como que acariciamos la superficie de todo esto y lo vemos desde la frontera porque nos da mucho miedo. Y yo creo, y hice un vídeo en Naturnia, el de Despierta, no sé si lo viste, que decía, eh, nosotros tenemos más miedo, no tenemos miedo a la oscuridad, tenemos más miedo a nuestra luz porque sabemos o nos podemos imaginar qué ocurriría si cogiésemos todo su poder. Y en el fondo sí, en el fondo nos da miedo precisamente por permanecer en esa zona de confort, en la comodidad, en el no sorprendernos por la vida, porque ¿para qué voy a cruzar el espejo para maravillarme por las maravillas de la vida? Prefiero quedarme quieto, mirando desde la frontera y acariciando lo que creo que puede ser, en vez de trascender y decir, vamos adelante y vamos a ir hacia ello. Y claro, en el momento en el que es como un poco el vértigo, ¿no? De lanzarte al vacío y de, ¿habrá red? Y es en plan, claro que la hay, pero obviamente te da un poco de miedo. Y esto es como, joven, mira, Emilio Carrillo dice una cosa que siempre me hace mucha gracia, que dice, esto es como la confianza en la vida, es como el resumen de Tarzán yendo por las lianas de la selva, ¿no? Y es como, hay un momento en el que tú, Tarzán va, primero coges una liana y en lo que te cuelgas, coges la siguiente liana para poder ir yendo por toda la selva. Pero hay un momento, un minúsculo momento del tiempo en el que estás suspendido en el aire, en el que has soltado una liana y te has cogido a la otra. Uh-huh. Y eso es confianza en la vida. Saber que la liana está ahí y que no te vas a caer. Y aunque tú creas que te vas a caer, realmente es una ilusión, porque no te vas a caer. Pero esa confianza en la vida es lo que hace que ocurra la magia. Y claro, yo entiendo que a lo mejor gente, pues yo sé cómo lo es, he tenido experiencias de mucho tipo, ¿no? Y desde cosas muy minúsculas a cosas también muy impactantes, pero, pero, pero ha sido porque me he atrevido a meterme y a atravesar el espejo. Y es lo mismo Y que cuando se habla de fluir, o sea, es un poco la misma idea. sí, Y eso es exactamente lo mismo. desde mi parte de ex bailarina de danza clásica, entiendo también que es muy gracioso porque hay combinaciones de pasos que si te paras, por ejemplo, cuando se lo enseñamos a alguien que todavía no sabe esa combinación de pasos, que es un poco intrincada, no es exacta en la música, tiene un ritmo particular que tienes que tener en el cuerpo, cuando te paras a hacer los pasos despacio, paso a paso, cortas el flujo, de repente no te sale. Era muy absurdo, es como, pero si yo sé hacer esto, si me dejo ir, está en mi cuerpo, pero si me Mira, paro a separar los pasos, ahí es ese punto que decías, suelto la liana y dudo, ese momento de duda entre una liana y otra, cuando cortas el flujo, sí, ahí es donde te bloqueas, te caes. sí. Mira, y yo creo que aquí el tema del fluir con la vida creo que tiene también doble, porque mucha gente lo utiliza para escudarse a no atravesarse, para no atravesar el espejo. Tan malo es Yo lo poco digo, como lo mucho, sí. no, y es en plan, fluir con la vida, sí, pero tú tienes que dar el primer paso. No pretendas que se te ponga el paso en la baldosa amarilla, se te ponga enfrente cuando tú no has puesto primero el pie. Es como en Indiana Jones cuando en la película cuando van en la búsqueda del Santo Grial y dicen, tienes que pasar, y dicen, pero si es que no hay nada, está el vacío, y dice, pero confía. Y en el momento en el que confía, aunque sabe que ahí no, él está viendo que ahí no hay nada, pone el pie y aparece
la superficie para que pueda caminar, ¿no? Y eso yo creo que es un símil muy bonito de cómo funciona la vida. Pero hay que confiar, pero eso desde esa creencia, y no tanto creencia, sino de saber que la magia existe y que lo imposible es posible. Pero obviamente tienes que trabajar para que eso ocurra. Y es eso, tienes que ir y atreverte a dar el paso, es decir, ser motor de cambio y de provocar el cambio y luego obviamente de confiar en la vida. Pero es que te digo, ahora muchos están hablando de no, hay que fluir con la vida, tal, y dices, sí, pero es que mucha gente lo está utilizando como excusa para no hacer nada. O sea, para no hacer nada en el sentido de no, lo veo todo desde la frontera y lo acaricio en la superficie. Y es en plan, mm, Yo, por lo que... cuidado con escudarse en eso, porque es en plan, creo que es igual de importante Sí. el provocar que las cosas ocurran. Yo, mira, ¿sabes lo que hago? Yo siempre hago todo lo posible. O sea, no sé, yo para esto me considero como un hombre muy de acción, ¿no? Eres muy proactivo, sí. Eres sí, o creativo, sea, creador y sí, proactivo. sí, pero porque siempre, o sea, yo lo que no quiero es llegar, bueno, una de las cosas que descubrí, y me voy un poco del tema, pero creo que tiene sentido. Una de las cosas que más me fascinó descubrir fue encontrar una entrevista que le hicieron a una enfermera que se dedicaba a cuidados paliativos y había estado, pues claro, con muchísimos pacientes en sus últimos momentos de vida y claro, pues con tantísima gente y con tantísimo tiempo también, pues se dedicaba a preguntarles, bueno, pues una de las preguntas era de qué se arrepentían, ¿no? Y una de las cosas que más se extendía, y era como una cosa que unía a todos, era el que no se habían atrevido a hacer ciertas cosas en su vida. Entonces, yo por eso aplico una filosofía, una práctica diaria, que es, yo hago todo lo posible para que las cosas no ocurran. Además, soy muy insistente y muy pesado, y eso sé que es mi defecto, pero es que soy insistente porque digo, si hay un mínimo de posibilidad de que esto pueda ocurrir, quiero quedarme tranquilo de que esto está. Y claro, es muy agotador en el sentido de que hay que hacer mucho, pero es que yo estoy constantemente en eso. O sea, eh, cosas que consiguió en el canal, pues por ejemplo en la serie de Avalon, de traer a gente a la que admiraba, a grandes actores y actrices de doblaje, que ahora ya entenderás por qué me fascina el doblaje, por Ujú. lo que hablaba antes, son gente a la que admiraba. Y decía, primero, ¿cómo contacto con esta gente? Y luego eso, buscando la fórmula de cómo puedo contactar. Y hablando con ellos, explicándoles el proyecto, mi visión. Y luego ocurría la magia. Y yo lo que quería era eso, o sea, yo cuando hago cualquier cosa es en plan, hago todo lo posible porque ocurra. Luego, si no sale, si yo ya he hecho todo lo posible y sé que he hecho todo lo que está en mis posibilidades y en las posibilidades que tengo en mi entorno, o todos los recursos que tengo disponibles a mi alrededor, si no sale, sé que es porque no tenía que salir, pero por lo menos me quedo tranquilo de que no lo, o sea, de que lo he intentado, lo he intentado. Entonces, si no ha salido, no ha sido por mí, ha sido porque la situación o X circunstancias han hecho que eso no ocurra, pero no ha sido porque yo no lo he intentado. Y entonces a mí eso me da una tranquilidad, y también te digo, muy cansado, pero bueno, va también un poco en mi carácter, de muy... Pero creo que es un muy buen ejercicio de práctica y que animo a toda la gente a hacerlo. Es decir, de tú insiste, sobre todo ve, pues como en el quién es quién, ¿no? Ve descartando posibilidades hasta que des con cuál es el resultado, ¿no? Pero o sea, yo lo que quiero es quedarme tranquilo de que he hecho todo lo posible. Entonces, por eso, cuando algo no sale, es en plan, vale, esto es porque no tenía que ser, pero no porque no lo he intentado lo suficiente. Claro, luego dices, ¿dónde está el límite entre dónde pones el límite de hasta dónde lo intentas? Hombre, yo lo que hago es en plan, yo sé cuando llego al límite cuando ya he probado todas las fórmulas posibles y veo que ya hay como una negativa o veo que hay un muro ahí que dices, no lo puedo traspasar ya. Y eso ya no depende de mí, entonces yo ahí ya paro, ¿no? Pero me pasa a veces de que a lo mejor llegas a algo, ¿no? Y te dicen, no, o esto no es posible. Y entonces dices, bueno, ¿y si lo hacemos de esta forma? O intento, bueno. Y entonces ahí te das cuenta y dices, claro, mucha gente, ¿qué pasa? Que cuando le ocurren este tipo de situaciones es como, no, no es posible. Ah, vale, pues adiós, muchas gracias.
¿Sabes? Y esto es lo que te digo, es esa, si tú piensas que lo imposible es posible, dices, buscas y por lo menos te quedas tranquilo de decir, Yo lo he intentado, eso es sí. exacto. Lo entiendo perfectamente, lo que pasa que, claro, yo creo que aquí entra mucho lo que decíamos antes, la forma de ser de cada uno, no todo el mundo tiene tanta resistencia, tanta fuerza, Hombre, es tanta que se entrena capacidad. también con los años, ¿eh? Hay que entrenar y Sí, tener pero, mucho aguante y mucha paciencia. por ejemplo, a mí lo que me pasó es que yo también tenía esa filosofía de por mí que no quede. O sea, de Mm. por mi parte yo lo voy a intentar, pero claro, también es que por eso depende de cada persona, depende de si te estás enfocando constantemente en algo que no es y entonces desgasta más rápido, Sí. o te estás enfocando en algo que tienes la claridad de que es tu camino. Entonces a lo mejor vas a encontrarte quizás menos obstáculos. Y luego Mira, yo creo que pero también depende de la sensibilidad, a lo mejor, o hipersensibilidad de cada uno. sí, pero fíjate, vamos a lo que estábamos viendo antes. ¿Qué más da el camino mientras se llegue a lo que queremos? Te digo, a lo mejor tenemos una imagen en la cabeza de queremos hacer una cosa así o asá. Pero dices, vale, esa es la forma que le quieres dar, pero ¿cuál es la intención o qué es lo que te mueve para hacer eso? Vale, es qué es eso que te mueve o lo que quieres crear es en plan, ¿cómo puedes llegar ahí con lo que tú eres, con lo que tú tienes disponible en ti y lo que tienes en tu entorno? Y va a haber 80.000 caminos, el camino no va a ser un recto, va a ser así, un revoltijo hasta que llegas, pero llegarás. Y a lo mejor cuando llegues no es de la forma en la que lo imaginaste, o sí, o mejor, pero lo importante es llegar. Y te digo, a mí es que no me ha pasado de que si ha habido un deseo de corazón de crear algo con una intención, o sea, no haya ocurrido. Y esto creo que puede inspirar a otras personas. Claro, yo no te digo que vaya a ser como tú lo imaginabas en un principio o que vaya a ser un camino fácil, pero que se puede llegar mientras también, obviamente es como, mira, no puedes pensar de decir, mira, yo es que quiero hacer una superproduccción, por ejemplo, ¿no? De 300 millones de dólares, quiero hacer una superpelícula, el nuevo Avatar. Dices, pues a ver, a lo mejor no es posible en el momento en el que estás, pero, por ejemplo, lo de Avalon fue un reto brutal. O sea, lo de Avalon yo me demostré que era capaz de poder hacer algo muy grande con los pocos recursos que cuento y con lo que yo soy y lo que tengo a mi alrededor. Pero ahí me di cuenta de que era posible. Y lo gracioso es que era que en el momento en el que hablabas de corazón con la gente y le contabas tu idea y tu sueño, es como que eso les contagiaba, era como una ilusión contagiosa, ¿no? Y era como, ¡ay, joder, qué fascinante, ¿no? Pues es en plan, confío en tu visión, quiero sumarme, ¿no? Y es como, y hacíamos, y se hacía, y así se hacía equipo, ¿no? Por ejemplo, el vestuario, todo el vestuario que conseguimos, eh, se portaron súper bien y fue principalmente porque les fascinó conocerme, me alucinaban, me dicen, pero esto lo estás haciendo tú, pero tú solo con todo esto. Y digo, sí, aquí estoy. Decían, sí, que es increíble. Y ya sí, o sea, esa ilusión era contagiosa y dijeron, sí, pues si te podemos ayudar con esto, es en plan, cuenta con nosotros. Y yo que no me Pero la podía eso imaginar. también, ¿eh? O sea, eso es que encontraste a gente que sintonizaba contigo en Sí, ese momento, obviamente. todo Obviamente, eso. me refiero, anda, yo había contactado anteriormente a todas las empresas de vestuario de España, ¿sabes? Por eso te digo, pero yo hago un trabajo o sea, Sí. una lista de descartes. En plan, yo tengo que hacer con esto. Y claro, me llevé no es a punta pala, pero encontré el sí. Si yo me hubiese quedado en el no primero, claro, así pero yo seguía, hasta que apareció un sí. Y así fue todo. Pero es que al final es como, bueno, pues que al final has llegado a donde querías llegar, ¿no? Y lograr ese sueño. Y eso es lo que, lo que me mueve. Esa es la fuerza del mago. Mira, aquí dice una persona, también a veces sucede que te das cuenta que el propósito es el camino independientemente del lugar al que llegues. Lo transformador fue el camino, efectivamente. O sea, efectivamente.
con lo que te vas a quedar es con lo que has pasado durante el camino. Es lo gracioso, ¿no? De que tú a lo mejor tienes un sueño, es como, a lo mejor lo consigues, no a lo mejor de la forma en la que lo tenías pensado al principio, pero lo que te llena realmente ha sido trayecto. Lo, lo, que vas, lo que vas ganando y lo que vas acumulando a lo largo del camino. Porque luego cuando llegas es como, bueno, pues ya he llegado, qué bien, qué alegría, ¿no? Pero al final es como lo bonito ha sido el proceso. Obviamente el proceso, te digo, muchas veces es duro, es muy frustrante. O sea, yo, vamos, me peleo día a día con eso. Pero a mí es que en la balanza me compensa más lo otro. Eso no significa que no viva esa frustración, ese constante, ¿no? Y también muchas veces, pues eso, de darte narices con muchos muros y decir, "Oh, madre mía", muchas veces no entender la condición humana en general, eso también es muy importante, y decir, pero Dios Sobre todo, mío, o sea, sí. y eso, bueno, o sea, a mí me compensa todo eso. Y yo creo que, claro, la gente cuando ve mi canal se piensa que, yo qué sé, que estoy montado en el dólar, que me dedico a, yo qué sé el qué, y es en plan, no, o sea, lo hago, cuando me dice la gente, me gustaría que subiese más vídeos con más asiduidad, digo, no, o sea, a mí también, a ver, simplemente han de poner la calidad a la cantidad, pero luego también el trabajo que lleva todo detrás, o sea, es que es brutal. Si la gente supiese, bueno, es que yo estoy, o sea, no se hacen vídeos como los que hago en el canal porque es que si esto lo tuviese, o sea, si esto se tuviese que financiar, o sea, algo lo tuviese que financiar, esto sería impagable. Impagable en el sentido de todo el trabajo que lleva detrás, o sea, por ejemplo, a nivel de edición y de postproducción, o sea, es que es una auténtica brutalidad. O sea, yo después de hablar acabé muy saturado, saturado en el sentido de que acabé como full. Dije, yo ya he hecho o sea, yo ya he hecho Lo has puesto todo, todo. he puesto todo y he hecho todo lo que podía hacer conmigo mismo y mis circunstancias. O sea, eso es el sumo a lo que puedo llegar. O sea, y fue un De poco momento. una prueba, sí, de momento, por eso. Pero por eso, en las circunstancias en las que he estado y en las que estoy, eso es a lo máximo a lo que puedo llegar y he podido lograr. Por tanto, sé que lo siguiente ya es nuevos horizontes a poder explorar. Y obviamente, y sigo trabajando en ello. Pero luego, claro, la gente dice, no, es que no publicas, si estás ausente, no estás. Y dicen, no, es que estoy trabajando en otras cosas. O Es sea, que hay un peligro, y estoy, escucha, y hay un estoy, peligro de ser tan bueno en lo que haces, más en esta época en la que mucho contenido es gratuito, y es que la gente se acostumbra y dice, esto es genial, dame más. ¿Por qué no me das claro, más? claro, y no saben el trabajo que lleva, ¿no? Y el hecho de que no estés publicando, que no estés, también estamos en la constante, el constante impacto, Compulsivo. sí, sí, y no entendemos que todo lleva su proceso. Claro, la gente cuando estaba haciendo la serie de Abraham, la gente no sabía lo que estaba haciendo. Y yo estaba en medio de todo eso. Y es igual, el hecho de que no esté publicando no significa que siga intentando muchas cosas, que intente abrir caminos nuevos, que esté intentando acceder a nuevas fronteras y eso, pues claro, lleva mucho tiempo. Lleva mucho Sí. tiempo y mucha dedicación. Y no llega todo de la noche a la mañana. Pero, pues eso. Yo no sé, yo muchas veces digo, yo no sé, muchas veces en los momentos en los que estoy de bajón, porque los tengo, aunque la gente no los piense, tengo muchos momentos de bajón. Pero digo, muchas veces me sorprendo de mí mismo, digo, ¿de dónde sacaré la fuerza que me sigue animando a seguir haciéndolo? O sea, porque digo, joder, hago a veces el análisis y digo, realmente me compensa, pero digo, es que me mueve tanto por dentro, o sea, me mueve tanto por dentro, que es en plan, Te es que es recuerdo lo al que me... niño de 12 años que se disfrazaba como Papá Noel porque estaba Sí, convencido de que era Papá Noel. sí. Porque muchos niños Bueno, se quedan como, qué guay, dame regalos, estupendo, muchas gracias por existir. Tú no, tú dijiste, ¿por qué no? Yo soy Papá Noel, claro que sí, pero no solo por el hecho de ser Papá Noel, es que yo quiero coger esta ilusión que yo siento y dársela a y otros. transmitirla y el Mm. darle un trasfondo también al personaje. Por ejemplo, yo en el 2019, claro, es que esto, pues, a ver, tampoco lo conté porque, bueno, pues, no sé, pues, prefiero llevarlo en privado, pero hice una inversión muy importante para poder tener un traje profesional, prostéticos de cine, etcétera, para poder hacer una caracterización
eh, de Papá Noel brutal. Y de hecho, en España no existe nadie ni ninguna empresa que haga esto. Y de hecho, vamos, hice el traje, bueno, un traje en terciopelo, pidiendo un cinturón, pidiéndolo a un artesano en Estados Unidos que se dedicaba exclusivamente a hacer cinturones de Santa Claus, una auténtica pasada. Y lo creé. Entonces, bueno, estas navidades pues estuve visitando hospitales, Se me ocurre una probando... ahora mismo que luego te comentaré por privado. Ah, bueno. Pero luego te Bueno, igual me lanzo una cuentas. respuesta. Pero, y eso, y ese año, por ejemplo, decidí invertir porque me apetecía. Digo, pues, no sé si recuperaré la inversión, ¿no? Porque si nos ponemos ya aquí de moda adultos no. Mm. Pero dije, es que me mueve muchísimo más. O sé que puedo, además de que es algo que voy a poder utilizar, ¿no? Durante muchísimos años, es en plan, pero es que me ganaba la posibilidad de poder decir, joder, puedo ser un generador de ilusión brutal y poder que los niños vean a Papá Noel de verdad y al de verdad, ¿eh? O sea, que hablen con él y que sepan cómo se llama, o sea, cómo se llama, que Papá Noel sepa cómo se llaman ellos, que les pregunten y les puedan hacer cualquier pregunta y él les responda con esa sabiduría que tiene él. Y eso, bueno, pues me dediqué también ese año a trabajar todo ese trasfondo del personaje, a conocer y estudiar y sobre todo, pues eso. También es cierto que soy muy bueno, que eso me lo dio pues toda la parte de la magia y de los espectáculos, de la capacidad de la improvisación. Entonces, claro, la reacción ese año, o sea, fue genial. Pasa que, bueno, luego llegó la pandemia y demás y se torció, pero fue brutal hacer el testeo de los niños alucinando, pero alucinando, alucinando. Y claro, ese brillo en los ojos de verlos, bueno, pues se hacían plan coloquio, les iba a lo mejor a contar un cuento, ¿no? Y luego le hacía una pregunta de esto de preguntas y respuestas. Entonces me hacían preguntas de todo tipo. Y claro, es fascinante y a mí, claro, me encanta pues eso, esa capacidad que tienen los niños y esa forma de pensar que tienen los niños que me fascina. Y claro, es que es en plan, es que para mí es que es un juego fascinante el poder pensar y entrar en ese juego mental eh, y de ilusión y el poder nutrirla, ¿no? Y aunque luego les digan, no, es que esa persona que viste, bueno, pero el niño sabrá que en ese momento al que vio era Papá Noel. Y para mí eso trasciende todo lo demás, trasciende cualquier cosa, porque ese momento, ese regalo que está haciendo ese niño, es que no hay mayor regalo que ese. O por lo menos la satisfacción que yo siento es que a mí me compensa todo. Y te digo, y vimos a niños en situaciones muy, muy graves. Por eso el año pasado dije, no puede ser posible, porque además me di cuenta de que, bueno, pues estábamos aquí todos muy ocupados pensando en cosas de adultos y nadie se preocupó en los niños. Le dije, muy bien, y dije, ¿qué va a pasar con las Navidades, que es la época por excelencia de los niños? Yo ya me olía que no iba a haber cabalgata, y eso que estábamos en marzo, nada más empezado todo, y fue ahí cuando dije, tengo que ir adelante con esto. Y esto era una idea que llevaba, pues eso, lo de Buzón Real, que llevaba 2 años con ello en mente, y dije, venga, vamos a hacerlo. Y dediqué toda la cuarentena a sacarlo, y lo saqué, y la respuesta fue brutal, de muchísimos papás que agradecidos eternamente por poderles dar una sorpresa a los niños, ¿no? Que por primera vez los niños recibiesen una carta de Papá Noel o de los Reyes Magos Sí, eso es personalizada novedad. para ellos. Sí, sí, sí. Fue brutal. Y luego eso son las respuestas también en los hospitales de poder, porque, bueno, por cada carta regalábamos otra a hospitales, a niños que, claro, si ya en situación normal, yo también lo pensaba, si ya cuando fuimos, me acuerdo, a hacer las visitas presenciales, estaban pues en unos estados de aislamiento, había muchos que solo les podía ver desde la ventana, o sea, desde un cristal. No podía ni siquiera acceder claro, tenían las defensas bajitas. Claro, niños pues con unos procesos en este caso fuimos a plantar oncología infantil, claro, con procesos muy, muy graves o que tienen pues las defensas muy bajitas y claro, no pueden tener contacto con el exterior porque aunque tú vayas con muy buena intención, pues traer algo de fuera que puede hacerle mal. Entonces, bueno, pues a muchos les veíamos desde fuera, pero aún así esa mirada, ese gesto, pues eso, es que eso les nutre el alma. Entonces, yo lo que vi el año pasado era que dije, Dios mío, todos esos niños si ya están en un estado de aislamiento, ¿cómo estarán ahora?
Entonces, eso, hice todo lo posible. Me hubiese gustado, no fue, o sea, yo hice todo lo posible lo mismo, pero luego había cosas que yo no podía controlar, ¿no? Y muchas cosas que tienen que ver, pues eso, con problemas de adultos y limitaciones de adultos que no sé por qué entramos en esas tonterías cuando con cosas tan, no sé, que deberíamos hacer deberíamos hacer lo imposible para poder ayudar en ese sentido, ¿no? Entonces es eso, Yo, es yo, que como lidio un poco más con, de unos años a esta parte, a lo que me dedico con las cartas, lidio mucho más con los problemas de los adultos. Eh, claro, tú estás totalmente conectado con la parte de los niños. Antes lo estaba pensando, tengo que reconocer que a mí siempre me han dado miedo los niños en el sentido de que me imponen. O sea, es que creo que te miran, son capaces de ver a través de cualquier oh, máscara, de cualquier protección. O sea, y claro, yo era muy insegura, sobre todo y también he de reconocer que al ser mujer, es como que presuponen que te van a gustar los niños, que se te van a dar bien los niños, que vas a querer ser madre. No es mi caso. Entonces, claro, para mí era como muchas etiquetas que presentía que me iban a sí. imponer y me tiraba como un poco para atrás. Tampoco tengo contacto con niños, nunca he tenido, soy hija única, nunca he tenido niños a mi alrededor. Entonces, claro, siempre como que me imponían un poco, ¿no? Pero también por eso, por esa capacidad de los niños de no entienden las limitaciones que ponen los adultos porque no son reales esas limitaciones. Entonces ven a través de cualquier cosa y esa capacidad de ver más allá de lo que se presenta. Y ojo, el niño se convierte en adulto o lo que concebimos ahora como adulto precisamente por esos constantes tejemanejes que los adultos tienen con los niños, esas constantes tiras y aflojas, esos sobornos con lo que sea, que no tienen ningún tipo de sentido, que en el fondo el adulto lo hace de, no, es que tú me tienes que hacer caso porque soy adulto. Pero si eres un adulto pero eres irresponsable, ¿por qué te tengo que hacer caso? Entonces, claro, el niño desafía todo eso. ¿Por qué? Obviamente porque el niño no tiene fronteras. Entonces va y arrasa, y arrasa. Claro, a mucha gente le puede dar miedo, es que es completamente entendible. Te digo, por ejemplo, en el mundo de la magia o del ilusionismo, para un poco diferenciar, hay magos que no hacen magia o hacen espectáculos de ilusionismo a niños. Y hay, o sea, te digo, hay magos que se niegan a hacer espectáculos para niños. Porque claro, es que la magia infantil, o en este caso el ilusionismo, yo es que me he especializado en ello porque me fascinaba, pues te digo, porque me encanta la forma de pensar de los niños y vamos, para mí me parece, vamos, un juego creativo brutal. Pero yo entiendo que obviamente no es para todos, en el sentido de que tienes que saber, porque claro, el niño va sin filtros. Y eso para un mago es muy, es muy duro, porque te muestra a ver si estás bien entrenado. Y te digo, y yo entiendo lo que me has dicho de que a ti te provoca ese... Pero yo creo que no lo tienes que ver como un enfrentamiento. No, 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 O no. sea, No lo el veía ejemplo de como un enfrentamiento. claro, una lucha, sino el verle decir... O sea, yo lo que hago es en plan, por eso cuando estoy con un niño, con una niña, es en plan, intenta entenderlo y ponerte a su nivel de comprensión de la realidad. Y en el momento en el que entras en ese juego, es fascinante. Pues claro, además yo que me gusta, vamos, soy un poco ganso, pues claro, hago una cantidad de tonterías que claro, a los niños les fascina porque no están acostumbrados tampoco a que un adulto haga el tonto delante suya. Pero yo, aunque hago el tonto, es en plan, hago un poco la tontería inteligente, ¿no? Entonces, claro, a los niños les fascina porque les hace que pensar y a la vez se ríen. Entonces, les fascina. Y a mí, yo acá yo me lo paso pipa, porque me encanta hacer el brazo con ellos. Una de las cosas que tenía apuntadas aquí, que además lo apunté, o sea, fue una cosa que me cruzó por la cabeza, pero luego dije, no sé qué vamos a decir de esto, pero en realidad el surrealismo de la infancia. Y es lo que dices tú, o sea, es que nunca sabes por dónde te va a salir un niño. Porque claro, como Ay, viven en ese mundo, a mí, a mí eso me fascina. A mí me encanta la improvisación como concepto. Eh, yo creo que, bueno, tiene parte también de improvisar en la vida, es un poco abrazar la incertidumbre, el saber que, bueno, pues que la vida puede dar muchos giros, ¿no? Pero la improvisación siempre me ha fascinado como técnica. Ya lleva el mundo del espectáculo y claro, yo lo he puesto muy en práctica con los niños. Yo sabía qué juegos de magia iba a hacer, pero no sabía lo que iba a ocurrir. Y eso a mí también me fascinaba como ilusionista, ¿no?
Porque a mí también me hacía, o sea, era aunque yo estaba en el espectáculo y sabía qué juegos iba a hacer, me ilusionaba porque no sabía qué iba a ocurrir. Entonces, a mí eso me encantaba. Eh, y claro, o sea, es que, yo qué sé, es que he visto de todo, o sea las ideas que tienen los niños que son fascinantes. Y es más, es que cuanto más lo retroalimentas tú, o sea, cuando estás con él, es que es brutal, porque es como se empieza a expandir eso y es que es una cosa que dices, madre mía. Y a mí me encanta porque ves como el niño en el momento en el que, pues eso, es como abres la puerta al campo y dices, todo es posible, vamos a jugar en esa, pues eso, dentro de esa creatividad y esa, pues, y esa hacer el ganso, que claro, la mente del niño es como se expande y ¡puf! O sea, es brutal. Y a mí eso me fascina, es una de las cosas que me encanta, es el ponerme... Y fíjate, ¿no? Que luego muchas veces los adultos dicen, ¡ay, te rebajas a su nivel! No, porque todos los adultos somos muy serios, muy responsables y todos Eso es el sabemos muy ego. bien qué es lo que hay que hacer. Totalmente, sí, sí. Eso es Pero a mí el me hace ego. mucha gracia, ¿no? O de ir, por ejemplo, yo qué sé, vas a un sitio público donde hay 200 personas entre las que estás, ¿no? Y estás con el niño jugando, pues eso, haciendo chorradas y dentro de ese... No, no, es que te tienes que comportar en silencio, no, 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 que la gente se va a molestar y dices, ¿qué me estás contando? Es en plan, pero ¿qué me estás contando? Es en plan, que los adultos nos hemos tomado demasiado en serio a nosotros mismos. Y Bueno, ese yo es, creo, es que también, por lo que te decía, como yo he mirado mucho, yo creo que también por herencia, aquí podríamos hablar de herencia de familia, de vidas pasadas, todas estas historias, pero he estado muy en conexión desde muy joven con la sombra. Entonces, de alguna forma, he analizado mucho la sombra y he Ujú. analizado mucho las heridas que arrastramos. Y fíjate, cuanto más hablamos de la diferenciación entre niños y adultos, más absurdo me parece porque en realidad es todo lo mismo. Quiero decir, clasificamos y compartimentamos, pero Es que el adulto sigue siendo niño. el adulto es el niño que ha crecido. ¿En Y qué el momento niño se...? tiene mucha sabiduría, a veces más que el adulto. Entonces, Pero el, totalmente. el problema es, y creo que esto es cuestión de paciencia simplemente, porque estamos en un proceso de mucha sanación de muchas cosas. Y la pena es que, bueno, sí, son los niños los que, entre comillas, más sufren los efectos secundarios de lo lento que es el proceso de sanación. Pero es que realmente hay mucho que sanar. Entonces, sí, supongo que yo siempre, muchas veces tiendo a ponerme un poco como de abogado del diablo en ese sentido. O sea, entonces, claro, sí, o sea, entiendo muchas de las cosas que dices desde ese punto, ¿no? De la defensa de la infancia y de los niños, pero yo casi que como que lo veo también muchas veces desde la parte de toda la carga y todas las heridas que llevan muchas generaciones de ya adultos, que en realidad es lo mismo, porque la separación es ficticia. Pero no entiendo, o sea, a qué te refieres o cuál es tu dilema? Porque creo que una cosa no es, o sea, que es compatible con la otra. Me No, ahora refiero, dilema ninguno, es simplemente que me son refiero, como dos formas de verlo. ¿Sabes? Lo que tú lo que estabas comentando de ahora ya no sé exactamente cuál era el punto. Simplemente que yo de repente es como que he salido fuera y lo he visto más desde la parte de, pues eso, la parte de los adultos que tienen todas esas heridas, esas todos cargas, esos sí, sí, esas heridas. mecanismos de Sí, defensa, el ego. el problema, ¿sabes qué? Es que precisamente como se ha maltratado tanto a su niño interior, en el momento en el que iban con esa carga y esas mochilas, es como que que intentan quitarse la mochila y dejar de esa responsabilidad de coger la mochila a los niños. Y es por eso por lo que luego los niños, pues eso, dejan esa inocencia de repente y pasan al otro bando. Y obviamente estamos hablando de una idea muy profunda y muy remota. Eh, En realidad la mochila eh, la llevamos todos. Todos llevamos cierta carga sí, de generaciones anteriores. pero precisamente los niños son esos maestros que nos pueden permitir liberarnos de esas cargas durante un tiempo, o por lo menos cuando estamos en su presencia, si sabemos hacerlo. Porque luego está otra cosa, estamos en presencia de niños y no, niño,
estate callado, te voy a poner el iPad para que veas un vídeo de YouTube, déjame en paz, porque yo estoy muy ocupado con cosas de adulto que soy muy importante y cuando estamos perdiendo la posibilidad de poder reencantarnos con la magia de la vida, con esa inocencia, con esa fascinación por todo, y está ahí, lo tenemos delante y no, y no. Y lo que queremos es como, no, mira, niño, toma esto, distráete y luego, ay, a ver si creces ya, y a ver si te dejas ya de ser tan niño, que es que esto, esa prisa porque los niños crezcan, o sea, y cada vez más, ¿eh? Que los niños sean ya adultos, es en plan, ¿pero por qué? Porque Porque en el al ego fondo, humano le ah, incomoda ver la luz del niño. Claro. exactamente, porque el niño está demostrando lo que podríamos ser eh, Lo que sin ningún somos, tipo en de... realidad. Sí, pero sin ningún tipo de contaminación. Y claro, eso duele, pero invito a la gente a que haga un ejercicio y que, yo qué sé, o sea, a mí me ha pasado de, yo qué sé, pues, veo a bebés por la calle y es que pues, me gusta hacerle el ganso, ¿sabes? Les saco la lengua, ¿sabes? O le hago voces, les hago voces y claro, los bebés se lo pasan bien, pero me dicen, claro, les adentra de lo aburrido que es el mundo, pero lo aburrido de la cotidianidad, pues ven a un adulto y dicen, pero ¿qué hace este adulto? Pues claro, el bebé obviamente reacciona, ¿sabes? Porque es como, ay, ya tengo una interacción, aunque sea pues eso, con simplemente un gesto, una mirada, una palabra, un juego de magia, por ejemplo. Es eso, es busquemos esas oportunidades de poder reconectar eh, pues con los niños, porque a su vez vamos a reconectar con nuestro niño interior. Y eso es muy importante y muy esencial en los días en los que estamos viviendo. Y ahora, por ejemplo, que está el mundo tan convulso, que estamos pues eso, que se ve que todo está como cada vez más crispado, más dividido, más como todo el rato lo mismo, o sea, cada vez más enfrentados, más separados, y es en plan, tenemos que buscar puntos en común. Y ahí entran los niños no hacen diferencia. Y luego me dirás, no, ya, pero un niño luego coge y va en el parque y se pega con un compañero porque le dice que si tú más y tal, y dices, ya, pero eso el niño lo saca de forma natural o es que ha tenido la referencia en casa. Ah, es que luego, pero fíjate que los niños son como esponjas, ¿no? Y es en plan, o sea, qué permeables son y cómo, pues eso, una dinámica que se puede generar en la familia y en su hogar a muy pronta edad la replica. Es decir, vamos a ver, nace un bebé, o sea, es que yo siempre lo digo, tú ves a un bebé, ¿dónde ves maldad en un bebé? O sea, es que es pura alegría, es pura luz, por eso es que es el universo, o sea, abierto a él, es que es la vida en todo su esplendor. ¿Qué ocurre entonces para que de niño se acabe transformando en estos adultos de los que estamos hablando? ¿Qué ha pasado entre medio? Lo que he hecho al principio. ¿Qué ocurre para que los niños, cuando son pequeños, quieran ser de mayores astronautas y cuando son adultos quieren ser funcionarios? ¿Qué ha ocurrido entre medias? Pero esto es como, y si nos ponemos a hablar, a mí me ha pasado en el colegio y en el instituto. Yo tuve, me acuerdo, un problema con una profesora porque se metía conmigo porque hacía muchas preguntas. Sí, sí, bueno, es que yo he tenido también historias interesantes en el instituto y demás. Sí, además, bueno, yo sufrí bullying por parte de un profesor, que era como la cosa más bizarra que te puede ocurrir, ¿no? Que es que sufrir bullying por parte de un adulto que supuestamente debe de ser, pues eso, un maestro, ¿no? O sea, bueno, me han pasado cosas muy interesantes, pero bueno, todas me han hecho crecer, ¿no? Pero lo Sí. interesante de lo que te decía es, a mí me hace mucha gracia esto. Yo era el único en clase que preguntaba. Yo era el único en clase que hacía preguntas. Claro que luego digo, yo de verdad muchas veces digo, es que me considero un superviviente porque digo, yo no sé cómo he llegado hasta aquí sin haber tirado la toalla en algún momento, de verdad. Yo a veces digo, es que alucino, pero digo, bueno, pues no sé, tendrá su sentido, no lo sé. No, a ver, yo Lo de hacer las desde este preguntas, punto, o sea, yo lo veo muy claro. Tú, a lo que has venido aquí es precisamente a saltar por encima de todos esos filtros y crear, o sea, por eso la energía proactiva, resistencia, eso no es lo normal. O sea, sí, todos somos capaces de muchas cosas, pero no todo el mundo tiene ese grado de capacidad. O sea, tú has venido aquí a crear
esos canales y esos puentes para mucha más gente. Lo que pasa que a lo mejor quizá te diría que requiere también mucha paciencia para ti. O sea, resistencia en el sentido no solo de hacerlo y hacerlo y hacerlo, sino de paciencia, de ver que hay mucha gente que todavía no está despierta, que está muy lejos todavía, eso desespera, yo eso lo entiendo. Mm. Sí, mira, lo que hablamos de las preguntas, a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y cuando me pasó ese episodio ya en el instituto, ¿no? Que, o sea, tenía un enfrentamiento con una profesora porque me decía que se hacía demasiadas preguntas, era en plan, ¿qué me estás contando? Claro que aquí dices, aquí algo está fallando. Bueno, si hablamos del sistema educativo, o sea, esto es para Pero dar otra ahí, charla. Da perdona para que te otra corte, charla. pero es muy evidente que ahí, y es lo que suele pasar y no somos conscientes, es que en una situación así no se trataba de ti. O sea, el problema no era que tú hicieras muchas preguntas, el problema era que esa persona en ese puesto, en esa situación, no estaba bien, No, no. internamente no estaría bien, en el sitio donde estaba no estaría bien, algo no encajaba, pero era esa persona. Lo que pasa es Sí, que lo sí, sí. proyectaba en ti, porque era lo Sí, sí, fácil, sí. Sí, sí, no sí, eras sí. tú. No, no, claro, sí, sí, sí. Sí, 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 te digo. Pero a mí me hace mucha gracia de mis otros compañeros, en el momento en el que yo levantaba la mano porque no había entendido algo que explicaba el profesor, era como, Dios mío, pero ¿qué haces preguntando? Claro, pero qué curioso. Sí, sí, pero aquí, pero es que si haces el análisis, cuando tú ves a un niño pequeño, el niño pequeño está constantemente preguntando y el por qué. Y el porqué de las cosas. Muchas veces es como, y esto es porque sí, es porque sí, quédate ya. Y claro, ahí empezamos a cortar la curiosidad que es la base de todo, que es la base de esa creatividad, de ese pensamiento mágico, de esa innovación. Si no nos preguntamos, claro, a ver, que luego tiene también su sentido. Estamos en una sociedad donde la gente no se cuestiona, no se pregunta. Y claro, No interesa que nos es una preguntemos. sociedad mucho más maleable hacia ciertos intereses. Eh, pero fíjate qué interesante, cómo lo hemos asumido que la pregunta está mal vista. Y en el momento en el que alguien cuestiona algo o que simplemente reflexiona sobre algo, porque cree que a lo mejor no tiene, y fíjate que es muchas veces aplicar simplemente el sentido común, que el sentido común, a pesar de ser el más común de los sentidos, nadie lo utiliza. Y, y te puedes dar cuenta, pues en el momento en el que planteas, cuestionas cosas, madre mía, se levantan ampollas. Y dices, pero ¿por qué? Es en plan. Y a mí me retrotrae a eso estar en la escuela y el de ¿y por qué preguntas? O da igual, es mejor quedarte con la duda que preguntar. Pues yo es que no lo veía así. Pero fíjate, Yo además era consciente de que me estaba ganando enemigos, entre comillas, entre mis compañeros. Pero es que para mí tenía mayor valor el no quedarme con una duda eh, que el tener el beneplácito y la aceptación del resto de mis compañeros. Obviamente, eso ha conllevado muchas consecuencias, ¿no? pero fíjate lo que decías, Pero antes, todos los caminos llevan a Roma, porque el hecho de que a lo mejor tú fueras de preguntar mucho y reaccionaran mal, alimentó tus ganas autodidactas. sí, sí, claro, ¿no? Es que las ganas autodidactas eran que yo intentaba buscar eh, formación y o era muy pequeño y no la podía. Mira, una de las cosas también que más me decepcionó de ese salto de niño a adulto era cuando decían, no, cuando seas adulto podrás ser lo que quieras ser. Y podrás estudiar lo que te gusta estudiar. Entonces, ¿yo qué pasó? Pues pasas de primaria a secundaria, de secundaria, bueno, podías ya elegir algunas asignaturas, ¿no? Dependiendo de lo que te gustaba, tenías un poco de libertad, ¿vale? Yo me fui por el camino de las artes, hice bachillerato artístico eh, y también un poco decepcionante, porque sí, bueno, pues como buenas notas, pero me refiero que era como, bueno, pues ya cuando llegue a la universidad, yo estuve en la universidad y aguanté 6 meses. A los 6 meses me fui voluntariamente porque no aguantaba. No aguantaba cómo tenían montado todo el sistema y luego me aburría muchísimo. Me aburría muchísimo porque, claro, yo llevaba un bagaje desde los 12 años aprendiendo de forma autodidacta. Entonces, en el momento en el que me metí en la carrera y empezaban, es como si te empiezan a enseñar a sumar y dices, Dios mío del amor hermoso, y aquí tengo que aguantar 4 años. Y yo decía, pero bueno, no pasa nada. Yo mismo me decía, ¿no? Tenía, imagínate, esa doble, le decía,
¿qué hago? ¿Aguanto estos 4 años y saco todo con la gorra, con dieces y demás? ¿O aprovecho estos 4 años y los dedico a seguir aprendiendo por mi cuenta? Fue una decisión muy difícil de tomar, pero dije, no, no, no sé, la vida no está para malgastarla. Fíjate, lo único que tenemos, o sea, lo más valioso que hay en la vida es el tiempo. Lo más valioso, porque el tiempo es la única cosa que una vez que se va no vuelve. El dinero puede venir, puede volver, las amistades pueden venir, pueden volver, o sea, se van, vuelven, me refiero, pero el tiempo pasa por todos. Y no sabemos El cuánto ti- tenemos. y no sabemos cuánto tenemos. Yo cuando veo, pues eso, de mi entorno, pues de gente que ha fallecido, ¿no? Muertes así como muy de sorpresa, y dices, madre mía, y dices, es que el juego se puede acabar en cualquier momento. Entonces yo lo que digo es en plan, por eso, mira, volviendo un poco a lo de antes, como soy muy consciente de eso y pienso en esto muchísimo, es como un pensamiento muy cotidiano que tengo, a lo mejor. Una vez escuché a Emilio Carrillo que también decía, yo invito a la gente a que por lo menos una vez a la semana, un ratito, piense sobre la muerte. Yo le invito a la gente a que piense. No, porque lo que decía era un poco como la reflexión más allá de la gracia, era en plan de ser consciente que somos finitos, que el tiempo se puede ir y que no sabemos cuándo o sea, nos podemos ir. Quedamos por hecho de que vamos a aguantar hasta viejos, pero ¿y si no? ¿Y si no? Mira todo lo que ha pasado en este último año. ¿Qué giros ha dado Sí. la vida en muchísimos hogares y en muchísimas familias? Ujú. Entonces, creo que estas situaciones están bien, entre comillas, Sí, sí, no, no. O es sea, para ser conscientes de que la vida es un suspiro y que se puede ir en cualquier momento. Y que precisamente por eso, yo creo que es eso precisamente lo que me hace de motor, lo que comentaba antes, para, si quiero hacer algo, es intentarlo de todas las formas posibles que pueda. Para quedarme tranquilo y decir, ah, vale, no fue por mí, no era el momento, pero he hecho todo lo posible. Ahora, si me voy mañana salgo por la calle y me cae una maceta en la cabeza y ahí me quedo, eh, estaré tranquilo y sabré que por lo menos he intentado todo lo posible dentro de lo que tengo y dentro de mis circunstancias y de mi entorno, de que he podido hacer lo posible, he hecho todo lo posible. Entonces, sé que me voy ligero. Y de hecho, muchas veces lo digo muchas veces entre la gente que tengo cerca y muchas veces me dicen, pero qué barbaridad, no digas esas cosas. Y yo digo, mira, si yo me muriese mañana, yo de verdad que estaría muy tranquilo. O sea, que, a ver, sobre todo, si me muriese mañana, digo, me daría mucha rabia porque creo que tengo muchas cosas que hacer. Es como tengo ese sí. sentimiento jo, yo es que creo que tengo muchísimas cosas que hacer. Entonces, yo siempre digo y hago la coña yo quiero por lo menos llegar hasta los 120 años, porque no sé si me va a dar tiempo a hacer todo lo que me gustaría hacer. Entonces, si yo me muriese mañana, no me daría rabia por morirme, me daría rabia de decir, joder, no me habéis dejado ni un poquito más de tiempo Que no he para poder, terminado aún, para hombre. poder morir. Claro, es como en plan, estás en medio de una receta, vas a meter el bizcocho al horno y dices, no, y te vas. Y dices, ya, pero es que si no lo meto al horno no va a salir, ¿sabes? Es como, y eso a mí me da rabia. Entonces, me daría rabia por eso, no por morirme. No, o sea, no me daría, porque además no tengo ningún miedo a la muerte. Y lo digo de una forma muy natural, muy tranquila, de verdad. O sea, no tengo ningún miedo a la muerte. Eh, pero es más ese rollo de. No, no, tampoco miedo de decir, es más la rabia de decir, no me puedo creer, es en plan, en serio, me vas a dejar aquí a medio hacer esto. No, no puede ser, no puede ser. Te Entonces digo eso, una bueno, cosa, con esto que has dicho, es que no tiene nada que ver con el tema, pero me ha venido a la cabeza, no sé si sabes quién es Paloma Navarrete, la sí, medium, sí. me encanta, soy muy fan. Pues recuerdo que contaba una experiencia de ir a un sitio y de ver a un espíritu, un hombre mayor, que pasaba todos los días por la misma zona, ¿no? Y pues debía de haber aparecido, lo veían o percibían algo. Entonces ella pues le preguntaba, pues, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? O sea, ¿por qué estás aquí? Y él resulta que era un alquimista que trabajaba para no sé qué rey y que ahí estaba su laboratorio y que es que yo tengo mucho trabajo que hacer. Yo no me puedo ir a ningún sitio. Y es que cuando me ha sonado literalmente a eso. Digo, madre mía. Pues sí, ese es de mi equipo, seguramente. Pero sí, sí, no sé, es eso, me daría rabia por eso, por saber decir, jo, pero bueno, yo espero poder llegar a los 120 años. A ver, si llego hasta los 119, no me voy a quejar por ese año que me queda. Pero, pero bueno, por lo menos eso, que me dé tiempo,
pues eso, a hacer todas las cosas que me gustaría hacer, ¿no? Porque muchas veces es como me agobio y luego me dice la gente, pero si eres súper joven, es en plan, pero yo es como ya, pero es como tengo muchas cosas que hacer, es en plan, pero no lo digo desde el agobio del día a día, no, de decir, es que tengo muchas ideas, muchos sueños que me gustaría plasmar y precisamente como soy un hombre de acción, es en plan, necesito bajarlos a tierra. Luego es otra cosa, que esto siempre me gusta decirlo, y un poco espero que con esta charla que hemos tenido, el poder inspirar a la gente a por lo menos atreverse a hacer las cosas, porque cuántas ideas, cuántos sueños hay en el mundo de los cielos, donde están ahí los pensamientos de la gente que nos están bajando. Que nos están bajando y que podrían, pues, podrían ser los próximos inventos que van a cambiar el mundo, los próximos proyectos que pueden cambiar la sociedad y que no nos bajamos por miedo, por, ay, es que me da miedo, no, jo, qué impresión el hacer esto, es que me da vértigo, y es en plan, pues por lo menos inténtalo, ya, no sé, yo hago como un checklist, y es que lo que hago, digo, tampoco, o sea, no creo que tampoco tenga mucho mérito, a ver, que digo, a lo mejor tiene mérito porque como estamos en una sociedad más pasiva que activa, pues es como pues claro, tiene gracia por lo que hago yo, ¿no? De ser muy proactivo en ese sentido y tal. Pero es en plan, no sé, márcatelo como un checklist, en plan, ¿cómo puedo hacer esto? Paso a paso, ¿qué es lo que tengo que hacer y ahí tengo que intentarlo? Y inténtalo hasta que tú digas, ya, yo creo que ya, hasta que hemos llegado, en plan de ya has visto todas las posibilidades y todos los caminos que se pueden, o sea, o que no se pueden, pero es que a lo mejor es el último en el que está. Esto es como Sí. ¿cómo se dice? Una imagen que vi, una ilustración que me hizo mucha gracia, que eran dos mineros cavando, haciendo dos agujeros a la vez, ¿no? Y había un tesoro. Y estaba en uno de los caminos, el tío estaba como muy trabajador y en el momento en el que estaba a punto de llegar al tesoro, se da la vuelta rendido. Y a mí eso me pareció una ilustración muy gráfica de que hay que agotar hasta el último cartucho. Hay que agotar hasta el último intento para poder llegar. Y así por lo menos que si no llegas, decir, no ha sido porque yo no he hecho lo suficiente, porque no. Entonces, por eso además creo que es muy sanador, porque en el momento en el que sabes que has llegado ahí, has hecho todo lo posible y que si no has salido ha sido porque no tenía que ser, no porque no has hecho todo lo que tenías en tus manos, es muy sanador porque no te frustras y dices, bueno, sé que es porque no ha podido ser, pero no ha sido porque no lo he intentado, ¿sabes? Que eso no quita que luego, al tiempo, quiera volver a intentarlo, que luego me va a mí la marcha, ¿sabes? Y luego al tiempo dices, pasado el tiempo dices, ¿y si ahora a lo mejor es el momento? Y entonces vuelvo a picar piedra y vuelvo otra vez al mismo proceso. Pero bueno, eso también va mucho con cómo también voy sintiendo también mi propio camino y decir, pues a lo mejor ahora es el momento, ¿no? Pero sobre todo el no quitarse ilusiones, o sea, que todo eso sume, que no nos decepcione. Yo entiendo que muchas veces es muy frustrante, muy decepcionante a Sí. veces, ¿no? Pero yo no sé de verdad, que muchas veces es que no lo entiendo. ¿De dónde saco yo la ilusión o las fuerzas para seguir intentando y decir, venga, vamos a probarlo otra vez? Y anda que no, si la gente supiese las cosas que hago entre bambalinas de intentar muchísimas cosas que ojalá algún día pueda contar, ¿no? Si salen adelante, además de que me haría, bueno, pues, o sea, muy, muy feliz el poder haber logrado esos objetivos, pero también entiendo que son cosas complejas, pero, pero eso es en plan, hay que seguir intentándolo, ¿no? Y Sí. es eso, y es eso. Yo creo que la frustración muchas veces va con que como te has encontrado con una pared y tiras la toalla, te frustras porque no te has visto capaz de poder enfrentarse al problema. Pero en cambio, si sigues intentándolo, ¿no? Y aunque te encuentres un muro y es un muro definitivo y sabes que no puedes traspasar porque ya has hecho todo lo posible, la frustración no está, porque sabes que has hecho todo lo posible, entonces has hecho todo lo posible que estaba en tus manos. Por tanto, la frustración, no hay frustración ahí. Hay un poco de impotencia de decir, oh, qué rabia, no haber podido, pero no hay frustración. Entonces dices, bueno, pues a otra cosa mariposa, ¿sabes? Mm. Un poco en la línea de esto, además pensando, toda esta situación que estamos viviendo, este presente distópico que estamos viviendo, Mm. creo que de alguna forma, entre una de las muchas bendiciones que nos ha dado, es que de alguna forma nos ha puesto en una especie de plataforma que un poco ayuda a que cada uno, con lo que tiene en el momento, empiece a hacer cosas.
Y empecé, porque, claro, la diferencia que veo es que creo que tú tenías mucha claridad desde siempre, has tenido como una visión muy clara por encima de obstáculos, pero los que a lo mejor nos hemos vencido, nos hemos dejado vencer un poco más por ciertos obstáculos. Por ejemplo, yo llego a un punto en la vida en el que lo fácil es que te digan, mira, ve por ahí, o esto es lo que puedes hacer, esto no. Entonces tú intentas adaptarte porque crees que no puedes hacerlo de otra forma. El sistema muchas veces lo vemos como un monstruo muy grande, que no podemos salir fuera de él o hacer algo diferente. En el momento en el que la última vez que seguí un camino que me señalaron y caí en un pozo asqueroso, conseguí salir y dije, ya no más. A partir de ahí, mi única visión era, mi camino tengo que crearlo yo, Ujú. pero ese cambio de chip, yo creo que, y ahí necesitamos mucha terapia, todos en general. O sea, hace falta mucha terapia para conseguir romper, o sea, o mover ese clic de decir, yo es lo que intento animar a la gente cuando hago una sesión. Para mis lecturas de tarot son más terapia que otra cosa. Entonces, esa es la visión que tengo yo. Y yo es lo que intento, basando en mi experiencia, lo que intento animar a la gente es, olvídate de las limitaciones que pueden ser muy reales, porque claro, también podemos hablar de situación familiar, situación económica, y son limitaciones muy reales, pero intenta olvidarte de la limitación que percibes. Intenta pensar si nada de eso estuviera, qué es lo que te gustaría hacer y dónde estás, lo que dices tú muchas veces, dónde estás con lo que tienes, eso es súper importante. ¿Qué Exacto. paso puedes dar? Hace que, aunque sea pequeño, aunque te parezca que no te va a llevar a ningún sitio hoy o mañana, pero hazlo, Has hecho porque una es cosa muy salir. interesante. Has hecho una cosa muy interesante que decías, no, muchas veces porque no tenemos confianza en la vida ni confianza en nosotros mismos, por X o por Y, que yo entiendo, pues eso, que todos hemos pasado nuestras cosas. Te decías, hice caso a alguien que me enseñó el camino, hice ese camino y me caí y me di cuenta, ¿no? Y lo que hablábamos al principio, todos los caminos llevan a Roma. Es en plan, y ahora estás donde estás. Eh, pero bueno, es como, luego en la vida de cada persona es como se van desarrollando el camino de una forma u de otra, ¿no? Pero son aprendizajes muy poderosos, en plan, el dueño de tu vida eres tú y al único que tienes que hacer caso es a ti. Y aunque sea eso, la persona vamos, el santo más santo del mundo, no tienes a lo mejor por qué hacerle caso. O a lo mejor lo que te está indicando no es lo mejor para ti. Y a lo mejor tú dices, no, pero es que es muy santo, él sabe mucho, ¿no? Y dices, cuidado, pero por ahí no puede, porque cada camino, y luego es otra cosa, luego está esa brújula interior, que no la escuchamos, y es la que verdaderamente nos guía. Muchas veces no la escuchamos, pero bueno, la brújula es como se fuerza a reencaminar como el GPS, ¿no? Intenta un poco forzar al coche para forzarle el camino, pero eso es lo que verdaderamente escuchar y todos sabemos. Claro, eso queda muy algo. Acabamos de los niños, ¿no? Cuando te enfrentas a un niño, no me refiero a enfrentarte de pelearte, sino cuando estás al lado, no enfrente de un niño, el niño te muestra todo tu potencial y su potencial y el potencial que tiene la humanidad. No hay fronteras, no hay diferencias entre nosotros. Eh, y eso es muy importante, claro, da mucho miedo, porque el niño es como el espejo que te muestra encima lo luminoso y luego encima nos cegamos con lo luminoso, porque la luz dices, ay Dios mío, que me dejo ciego, qué miedo, qué miedo. Y es en plan, no, no, pero es que es en plan, si precisamente te está enseñando lo bonito, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Qué temeroso está el ser humano que se asusta de su propia luz, ¿no? Qué triste, qué triste. Pero creo que todo esto que nos está ocurriendo, ¿no? Incluso los momentos que estamos viviendo ahora, son oportunidades para verdaderamente empezar a escucharnos más, empezar a hacernos más caso. Si tenemos que escuchar a alguien, por favor, que sea a los niños. O sea, si tienes que preguntar algo, pregunta a un niño que seguramente te va a responder algo que no te esperas, que aunque parezca una tontería, eh, no lo será seguramente y te hará pensar. Eh, y eso. Entonces, yo creo que bueno, creo que son tiempos de mucha reflexión y de poder construir, es una muy buena oportunidad. Entonces, Ah, ojalá la pero gente te voy a pueda, parar ahí, te voy a parar ahí, igual que claro, paro a la gente en las sesiones, porque lo que has dicho está muy bien, es momento de construir, pero
primero hay que deconstruir donde estamos metidos, que es toda la parte de los adultos, de todo el esquema. Y yo creo Ujú. que han pasado 2 horas ya, ¿eh? Ya, bueno. Como ha habido estos... Pero un poco para ir cerrando esto y dar paso a... espera, lo de el nuevo programa del canal de Naturnia, que ahora mismo no me acuerdo del título, ¿era Otra Normalidad? Sí, otra normalidad. Otra Normalidad, vale. Bueno, pues eso, que primero tenemos que deconstruir, es lo que está sucediendo. O sea, Sí, sí. la dificultad ahora es que los adultos se quieren aferrar al esquema que tienen, que es lo de volver a la normalidad anterior, A ese, que sí, no, a ese viejo mundo. no, o sea, no solo es lo que tú dices muchas veces, pero de verdad queremos volver a la normalidad anterior. No, es que no vamos a poder volver. Por muy lento que sea este proceso, no va a haber marcha atrás. O sea, Mm. esto tenía que suceder de una forma o de otra. Ha pasado así porque ha pasado así. Porque entre todos lo hemos construido así. Pero esto tenía que caerse. Entonces, primero tenemos que deconstruir. Y después es cuando podemos poner la nueva base para lo nuevo, para construir. Pero primero tenemos que dejar que se deconstruya lo que está. Y ahí es Claro, donde a los pero adultos les aquí, va a costar. pero aquí entramos en una dicotomía muy interesante, que es en plan, ¿qué es lo que tenemos que hacer para construir lo nuevo? ¿Construir directamente lo nuevo o no, derribar primero lo viejo para construir lo nuevo? Ajá, ¿sabes qué pasa? Que si nos dedicamos a deconstruir lo viejo, lo que estamos alimentando es lo viejo, aunque sea para deconstruirlo. Es Y al dejarlo final, caer, claro, pero es que dejarlo caer va a caer. Va a caer sin sí. que hagamos nada, Es no sin que hagamos aferrarte. nada. Pero a mí me preocupa mucho oír muchas voces, ¿no? Que están muy despiertas o supuestamente, ¿no? Que tienen un gran trabajo de conciencia, que estén como muy enfocadas en señalar el problema, en señalar lo que está ocurriendo. Y no se están dando cuenta de que son co-creadores igual que el resto que no está siendo consciente de lo que está ocurriendo. Son igual, lo único que pasa es que desde otra punta está diciendo, no, pero es que mira, y fíjate lo que están haciendo. Y es en plan, sí, ya. Pero es en Ah, plan, ¿y vale. de qué nos va a servir señalar y seguir señalando el problema? Pues cuando eso va a desaparecer, eso se va a caer, es que se va a caer. Y es que hagas lo que hagas, estés mirándolo fijamente, estés construyendo una cosa nueva, se va a caer igual. Entonces digo yo, ¿qué va a ser mejor? Construirlo nuevo. Por eso, a mí esto de que, no, pero es que, no, es que yo soy muy consciente y quiero crear la nueva humanidad y los nuevos proyectos y quiero entenderla. Ya, pero lo que estás dedicando tu energía es a señalar lo viejo y fíjate qué mal lo están haciendo y mira lo que están haciendo El y mira cómo estás... conflicto. Y eres parte de ese conflicto. Lo mismo que estás señalando, estás tú nutriéndolo. Y es en plan, ¿cuánto quieres que dure esto? ¿Poco? Pues por lo menos no lo neutras. Es en plan, porque a ver, la caída va a ser antes o después. La cuestión está en si en menos o en más tiempo. Y si dedicamos nuestra atención y nuestra energía a estar todo el rato pendiente de eso y señalándolo, pues lo único que vamos a hacer va a ser alimentarlo y hacer que dure muchísimo más. Pero aquí hay una Entonces, diferencia. La diferencia es que esas personas todavía tienen un esquema que no están queriendo soltar. Por mm, muy, por muy avanzadas a lo mejor en visión o en espiritualidad que hayan estado durante un tiempo, si mm, centran su atención, yo es que tengo esta teoría, porque por ejemplo, las reconstrucciones históricas de batallas, yo esto no lo entiendo. O sea, de todo lo que ha pasado en la humanidad que quieres revivir, te disfrazas, es la revives lo batalla, malo. es Encima. la guerra, exacto. ¿Pero por qué? Mi teoría es que su alma todavía tiene algo que trabajar de otras vidas que no ha gestionado. Entonces, en esta, además desde la seguridad de, oye, estamos jugando, no nos estamos matando, quieren revivirlo. Y también por eso hay tanto contenido de terror, de violencia. Es una forma indirecta de mirar a Mm. nuestra sombra. Es, no, yo no miro mi sombra, yo no tengo sombra, pero estoy disfrutando de todo eso porque indirectamente necesito trabajarlo. Entonces, Que a lo ¿qué mejor no es la pasa? mejor manera de trabajarlo, Pero ellos no pero necesitan así. sí, ¿Qué sí, pasa? ¿Cuál sí. es la diferencia? Que tú no tienes que hacer eso. Entonces tú ya estás totalmente enfocado en construir lo nuevo, porque esa es tu labor. Pero hay Sí, otros que no pero pueden estar ahí.
Sí, pero por ejemplo, yo también tengo mis, o sea, mis luchas internas todos los días. Y te digo que no es un camino fácil, pero es como, no sé, en el momento en el que te das cuenta de que toda la respuesta la tienes dentro de ti y que no hay nada que ver más allá afuera que lo que puedes tener dentro, pues dices, ¿para qué me voy a preocupar en estar mirando lo que hay fuera y de entretenerme en tantos malabares? Prefiero dedicar ese tiempo a trabajar con lo mío. Y si tengo que trabajar la sombra, la trabajaré conmigo mismo. Porque ¿de qué me va a servir señalar, mira ese, qué sombra tiene? Y, en plan, ¿de qué te va a servir? Te sirve para el ego, para decir, mira, como ese tiene una sombra muy grande, fíjate, yo la tengo, tengo una sombra más pequeña, fíjate, mis problemas son menores, ¿no? Y mira ese qué problemas tiene. Y es en plan, parece absurdo, o sea, una pérdida de energía y de tiempo. Y a mí esto es una cosa que me está preocupando mucho, te digo, de lo que estoy viendo ahora, Ya, es muy porque frustrante. sobre todo eso de decir, pero ¿qué hacéis? O sea, ¿qué hacéis? Si ya sabemos, si es que además y ni vamos a saber la verdad de lo que está ocurriendo, me refiero, y de las cosas que se están haciendo entre bambalinas. Entonces, ¿de verdad te compensa estar lucubrando y dando vueltas y vueltas a lo que podrían estar haciendo, lo que está... En plan, es que me parece una pérdida de tiempo cuando es que no vas a saber la totalidad del problema ni la vas a conocer nunca. Eh, entonces, en plan, entonces para qué estás? O sea, y que no, lo hago Pero, para que la gente despierte, porque me hace mucha gracia esto, ¿no? Señalo el problema de lo que están haciendo para que la gente despierte, pero de verdad la gente despierta, de verdad la gente despierta eh, señalando, o no. sea, pues es así. No, Ese no, no es un... camino, en ese camino la gente despierta, o sea, lo que están haciendo es darse cabezazos contra una pared. Y Bueno, despiertan cuando se más abren la de eso. cabeza, Y cuando despierta ya más no de pueden más. eso. Despierta más de eso. Despierta más rabia, más desesperación, más miedo. Pero es Pero de que tiene verdad. que, aunque a nosotros, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo lo veo como tú, pero también por esa conexión con la sombra y por el análisis que tengo que hacer con la gente en las sesiones, entiendo que ellos tienen esa labor. Igual que tú tienes tu labor de enfoque absoluto, incansable en la construcción, que está genial. A mí me falta esa fuerza de voluntad. Pero el enfoque en esa construcción, ellos tienen, quiero verlo así, ellos tienen la labor de alimentar eso por toda la gente que a lo mejor, son en colectivo, todavía no están en ese punto de verlo así, entonces lo están trabajando de otra forma. Sí. Lo están trabajando de otra forma, No, a es ver, purgar de otra forma. si yo no me refiero, si yo sé que todo ocurre por algo, me refiero, y todo eso tiene obviamente su sentido. A mí lo que me da rabia es en plan, joder, no dediquéis tanta energía a algo que no construye. O sea, por eso también el programa de Otra Normalidad, o sea, nació por eso, porque me daba mucha rabia que es en plan, que todo el mundo estaba hablando de lo que estaba ocurriendo y nadie estaba proponiendo cosas para crear. Es en plan, por eso se llama Otra Normalidad, porque jugando un poco al juego de la nueva normalidad, el volver a lo de antes, ¿no? Que es precisamente lo que nos ha llevado a donde estamos ahora, queremos volver atrás. Entonces dije, no, vamos a traer otra normalidad. Y entonces, el objetivo del programa es traer invitados de distintos campos y de distintas, pues eso, cada uno con sus circunstancias y su propia experiencia y su sabiduría, y el poder charlar con ellos sobre cómo podemos aportar a, a este nuevo mundo que queremos crear y dando soluciones o intentar aportar un granito de arena a todo esto, porque lo único que estoy viendo son, pues eso, charlas y conferencias y directos y comentarios de gente que está explicando pues todo lo que está ocurriendo y fíjate qué mal, y fíjate lo que están haciendo estos, y mira lo que están haciendo los otros, y fíjate que no sé cuántos, es en plan, vale, sí, sí. Y qué propones? ¿Qué estás proponiendo para...? Claro, es que en plan, vale, esto me parece muy bien. ¿Y qué me propones? No, no, es que... No, y luego son palabras vacías que no llevan a ningún lado y es en plan, no, no, quiero que propongas cosas que se puedan bajar a tierra, porque estamos aquí, con la cabeza en el cielo, pero con los pies en la tierra. Es en plan, ¿qué me propones? ¿Cómo puedo, o sea, cómo podemos aportar y ayudar, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a la gente también en su Sí. propio proceso de cómo vivir todo esto? Vamos a tratar muchos temas, no quiero adelantar mucho porque, bueno, todavía hay que confirmar invitados, pero sí, por ejemplo, el programa que se va a hacer este sábado, vamos a hablar de jóvenes y de niños, precisamente, y de cómo, y de la problemática que tenemos en la sociedad con los jóvenes y los niños. Y va a ser muy, muy interesante. Voy a traer a Javier Pedro para poder hablar sobre ello. Y
y salen reflexiones muy, muy interesantes. Así que yo creo que te va a gustar, porque Seguro. da para chicha, ¿eh? Además, yo creo que miramos el problema de frente de como sociedad, cómo estamos tratando a los niños y a los jóvenes, y que con todo esto que ha ocurrido en este último año, pues ha quedado como más en evidencia, ¿no? Pero bueno, es como un ejercicio de reflexión, de decir, bueno, y una invitación también pues eso, a escuchar más a los niños y a los jóvenes, entenderles, porque van a ser bueno, es que son el futuro y la clave para nuestro futuro. Entonces, Claro. es eso, en cada programa la idea es poder tratar un tema distinto, con invitados distintos, que puedan aportar algo a la construcción de eso nuevo, ¿no? De ese nuevo mundo y esa nueva humanidad. Porque es eso, ya estamos, yo por lo menos estoy ya cansadísimo de gente que está señalando lo mismo y es en plan, bueno, muy bien, pero ¿qué propones? Entonces, eso es lo que Sí. traigo yo, el intentar proponer y el intentar aportar. Y luego yo no sé cómo hago, que al final es como los mensajes del programa, eh, pues de los que ya he ido grabando, es en plan, yo no sé lo que hago, que al final es como, o sea, lo que se transmite es un mensaje positivo, pero no un positivismo Mr. Wonderful, sino un positivismo de decir, pues oye, pues sí que se pueden hacer cosas y que sí que hay formas distintas de poder hacer las cosas. Y eso es lo que intentan adoptar, y por los comentarios que he visto con el primer programa, creo que lo estoy consiguiendo. Así que yo espero que con los siguientes invitados que voy a ir trayendo, el poder tratar distintos temas que ahora nos están preocupando como humanidad, y el poder aportar esos granitos de luz que puedan ayudar a cada uno en su proceso interior y a su vez en el colectivo, para poder construir esa nueva humanidad a la que estamos destinados estar, y ese nuevo mundo en el que estamos destinados a vivir, si no es que lo estamos ya. Yo creo que ya no es tanto, no es una cosa tan remota, sino como que eso Ujú. está aquí ya y ya se está gestando. Entonces vale, pues es en plan una invitación a que todo el mundo se dedique a seguir construyendo en ese nuevo mundo, que necesita constructores y arquitectos y diseñadores para que ese mundo se despliegue, porque está desarrollándose. Luego el otro, pues ya se caerá, son como las viejas ruinas. Pues habrá ruinas que se caerán y luego las otras en las que habrá un nuevo mundo, una nueva ciudad, una nueva... Pues eso. Entonces yo creo que eso es el objetivo, y por eso lo hice, porque sentía la necesidad de tener que aportar, además de las vicisitudes que hubo con todo el tema de todo lo ocurrió en el último año, que no pudimos salir a hacer rodajes y demás. Entonces, bueno, pues el año pasado fue un poco como, bueno, me dediqué a lo del proyecto de los niños porque creía que era importante el dar una solución rápida y eficaz y ya, y para esa Sí. Navidad. Y este año dije, venga, vamos a hacer este programa. Yo quería haber hecho otro programa, que era el que quería grabar, que llevo casi un año queriéndolo hacer, pero dije, creo que antes de empezar algo, creo que ya tenemos que hablar de lo que está ocurriendo, porque no puedo venir mira, vamos a seguir hablando Sí. de magia, y dices, ya, bueno, pero ¿qué están ocurriendo cosas en el mundo? Entonces dije, joder, vamos a hacer algo que podamos aportar, pues eso, sobre todo por eso, porque no veía algo como en un solo sitio donde se pudiese encontrar pues un espacio de reflexión, de escucha, de poder pensar y Además, con poder los contactos que tú tienes. Es y de que poder está muy bien. y de poder aportar a eso. Sí, bueno, a ver, los tres primeros programas he tirado de amigos, pero ya a partir del tercero estoy un poco improvisando sobre todo, pues eso, la gente también que creo sobre todo, o gente a la que admiro, y gente también a la que creo que puede aportarnos una visión muy, muy interesante. Entonces no quiero desvelar, por si acaso se chafa, nada Ujú. de adelante, Sí. pero bueno, el tercer episodio será con Kai Ornai, que vamos a hablar ya sé que eres muy fan de ellos, yo también los adoro, y vamos a hablar de ellos, del proceso de Gaia, el proceso de Gaia como ente vivo, Ujú. y de cómo está viviendo todo esto. Y eso es muy interesante, porque es lo mismo, estamos todos tan enfocados en nuestra minúscula realidad de lo que vemos, que no entendemos, pues como lo hablamos, ¿no? No entendemos que los niños y los jóvenes lo están viviendo de una forma muy distinta, y que Gaia dentro de su proceso, todo eso tiene un sentido, y de eso hablaremos. O sea que te desvelo eso hasta el tercer episodio, porque luego el siguiente a ver cómo está, porque tenemos que seguir grabando. Bueno, Así que yo de momento, conociendo Naturnia y ahora conociéndote un poquito más a ti, estoy segura de que es que esto va solo. Quiero decir, las piezas encajarán, encontrarás a la gente que tengas que encontrar y será estupendo. Porque es que siempre así. Entonces, no puede ser de otra forma.
A mí el primer capítulo me gustó mucho. El segundo estoy segura de que va a ser súper interesante y bueno, como bien has dicho, soy súper fan de Kai de Ornai. Además, en este momento ahora mismo, hablando de Gaia, es muy importante conectar más con Gaia y es un poco lo que están trabajando ellos también y lo que están potenciando mucho. Trabajar además allí donde estés, no en otro sitio, no, porque claro, no podemos movernos, sino conectar con Gaia ahí donde estés. Sí, ese le tengo muchas ganas también. Así que bueno, oye, al final, incluso con problemas de Bueno, Instagram y de móvil, pero ha ido bien, está ido bien. Al final no se ha cortado, se ha quedado seguido, se ha quedado bien. Por eso digo, bueno, como al final lo otro se entrecortó, digo, bueno, no pasa nada, extendernos más por aquí. Así que nada. ha sido de verdad un gustazo. Espero que los que lo hayan estado viendo o lo vean después disculpen el hecho de que haya varias partes, que esté un poco cortado. Pero bueno, oye, muchísimas gracias. Ha sido fantástico, maravilloso. Me hacía muchísima ilusión. Ahora estoy en la gloria. Eh, Animar a todo el mundo, por supuesto, ya sabéis, Naturnia, por favor, ir a Naturnia, canal de YouTube, y veros todos los vídeos, ¿vale? Todos. O sea, que sí, que estamos hablando de los que vienen ahora nuevos, que son geniales y van a ser maravillosos, pero los tenéis que ver todos desde el principio, ¿vale? Sobre todo, obviamente, la serie de Avalon, que es increíble. Si no la habéis visto aún, la tenéis que ver. Y bueno, pues no mucho más. De nuevo darte las gracias. Nada, gracias a ti, Y Andrea, por la invitación. Ya sabes que me ofreciste y dije, joder, digo, ¿cómo no te podía decir que no? Además, después de, pues digo, de las seguidoras más, no sé, más fervientes que tengo, por Dios. Y además, no sabes la ilusión que me hizo cuando subiste el vídeo a YouTube, lo que me impactó que alguien subiese un vídeo a YouTube hablando de mi canal. Y dije, ¿pero esto qué es? Dije, estoy viendo una simulación. No sé, me fascinó. Claro, luego además decías tantas cosas bonitas que, claro, pues desde entonces, pues ya te seguí el rastro y bueno, pues cada vez que veo que me comentas y demás, pues eso, pues me hace mucha ilusión el poder contestar. Entonces, claro, cuando me hiciste la invitación es en plan, ya sabes que no suelo dar muchas entrevistas porque, bueno, otro porque muchas veces es como estoy más ocupado en ese trabajo interno y de seguir construyendo, entonces, pero bueno, es en plan, Juan, ante esta invitación no te podía decir que no y después de, joder, de tantas palabras tan bonitas que me has escrito en todos los sitios y dije, yo creo que lo menos que podía hacer era poder estar aquí un ratito que además me lo pasa estupendo. Yo creo que han salido cosas muy interesantes. Así sí, sí, que sí. yo espero que también a todos los que nos están escuchando y los que a lo largo del tiempo nos vayan a poder escuchar, aunque sean diferido, pues también les parezca interesante pues todo esto que hemos compartido y que les inspire a poder seguir haciendo, a seguir maravillándose por la magia de la vida, a poder seguir creando y al poder, bueno, y enfocarnos sobre todo en crear ese nuevo mundo y esa nueva humanidad. Y cada uno desde lo que puede hacer, desde su propio de sus propias circunstancias con su propio entorno, pero que todo aporta, que nada es poquito, que todo aporta y un granito a granito se hace un montón de arena, entonces no menospreciemos un granito que podamos aportar porque puede ser la clave para que se genere un cambio real. Así que nada, encantado de haber podido de pasar este ratito contigo, que haya podido ir fluido ya por fin Sí. y nada, así que seguimos hablando. Y nada, muchísimas gracias a todos los que nos han estado escuchando. Y nada. Muchas gracias a todos por entrar. Adiós, Nomito, adiós. Adiós. Me da mucha envidia la mamá, o sea, la abuela tortuga de Cayo Knight, tengo que Sí, reconocerlo. es No maravilloso. les quiero invitar, pero es tentador. Bueno, adiós. Oye, muchas gracias a todos, un beso. Adiós. Chao.